Buenas tardes a todos, los que habéis tenido la gentileza de venir aquí a la fundación con la que está cayendo y a los que estáis en streaming, pues también. Celebramos hoy la última charla del curso escolar, como yo digo, ya para empezar en septiembre uno nuevo, y la celebramos con una charla que a mí me encanta especialmente por el tema y por la persona que va a darla. Tengo aquí a mi lado a Luis Carcavilla, para los amigos Sito, que es doctor en Geología y científico titular del Instituto Geológico y Minero, dependiente del CSIC. Esa es su vertiente científica, pero además es un excelente alpinista. Ha hecho 19 expediciones al Himalaya, ¿no? Sí. Creo recordar. Acaba de venir, de hecho, de una de ellas, de un intento al Everest sin oxígeno, y además en esa vertiente alpinística, pues el año pasado, en el 2024, desde la Sociedad Geográfica le reconocimos su tremenda deportividad y sus valores en el alpinismo, con motivo del rescate del que nos hablará parcialmente hoy de Carlos Soria, hace ya 2 años. 2 años. Y recientemente, la semana pasada, la Comunidad de Madrid también le ha premiado con la medalla de las 7 estrellas a la deportividad y los valores. Estos premios ya dicen algo, pero los que le conocemos de verdad sabemos que están más que merecidos. Así que, Sito, muchas gracias por estar aquí de nuevo, porque es la segunda vez que viene al club y la audiencia es tuya. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por la presentación, gracias a todos por venir, como ha dicho Ángel Luis, con el calor que hace. Y voy a intentar transmitiros un poco de frío del Himalaya, a ver si eso nos refresca un poco. Cuando me plantearon venir, el tema que me dijeron un poco abierto, a un poco lo que yo quisiera, y a mí me parece que este es un tema interesante para público general, por así decirlo, sin necesidad de que sea expertos alpinistas, porque nos llegan siempre imágenes del Everest generalmente bastante lamentables, ¿no? Entonces, pero cuando le explicas a la gente lo que hay, te das cuenta de que la visión que tenemos generalmente está muy distorsionada, ¿no? Entonces, bueno, para contar un poco qué es lo que está ocurriendo allí, qué es lo que es el Everest, qué significa hoy en día, si sigue siendo un reto para alpinistas o aquello es un basurero, el basurero más alto del mundo, aquello está masificado, no está masificado, porque la información todos los meses de mayo llega la misma información, se nota además que está copiada de las noticias de los años anteriores, pero al final todos dicen lo mismo y yo creo que no es que no digan la verdad, es que yo creo que ya se ha convertido en una especie como de tema típico y tópico, ¿no? En el que siempre vas diciendo lo mismo que ocurre allí. Entonces, bueno, pues la presentación tiene muchos vídeos que yo creo que lo hace más ameno y además así miréis a la pantalla, que yo soy vergonzoso, así que estéis más atentos a esto. Bueno, pues con este vídeo de fondo, un poco, como os decía, la idea es transmitir mi opinión y también un poco, podemos tener un poco de debate hasta qué punto es aceptable, respetable o lógico o normal lo que ha ocurrido en el Everest, ¿no? Lo que ocurre en el Everest. El Everest es esta montaña de aquí, el Lhotse, que es la 4ª montaña más alta, es esta de aquí, y bueno, pues esto es desde un mirador que hay, y no se ve muy bien, pero el campo base son unos puntitos amarillos que hay por aquí, que viene más o menos desde aquí hasta aquí. Son aproximadamente 1,5 kilómetros de morrena ocupado, bueno, de glaciar ocupado por el campo base, ¿no? Esta es la imagen que se hizo famosa hace 4 o 5 años de las colas. La cumbre del Everest está justo ahí detrás, estas colas enormes, y esto es absurdo, ¿no? Nosotros siempre hemos considerado, bueno, todo el mundo, el Everest como uno de los lugares más inaccesibles del planeta, uno de los lugares más recónditos, no sé si mejor conservados, pero desde luego eso, más inaccesibles, y de repente te encuentras esta cola que dices, pero ¿esto qué es de inaccesible? Esto no tiene nada. ¿Esto ocurre todos los días? ¿Cuándo ocurre esto? ¿Esto es aceptable? A mí, como alpinista, a mí esto me pone los pelos, vamos, erizados totalmente, porque claro, esto me parece, aparte de peligrosísimo, estar a 8.800 metros haciendo cola, que aquí está claro que como pase algo, ni para adelante ni para atrás, o sea, aquí hay a ver cómo nos organizamos para ver en qué dirección vamos. No disfrutas evidentemente así de la montaña, pero ¿cómo puede ocurrir esto, no? ¿Por qué se da esta circunstancia? Bueno, pues es un poco lo que os iba a contar.
Como ha dicho Ángel Luis, yo soy científico, así que soy un poco cuadriculado, así que la presentación la tengo hecha en bloques, en esquemas, ya veréis cómo soy un poco. Y datos os voy a dar un montón, así que espero que sirva para hacerlo más seguible todo, ¿no? Bueno, el Everest está en el Himalaya, que es esta gran cordillera que está en Asia Central, y Katmandú es la capital de Nepal, y el Everest está situado unos 200 kilómetros más o menos al noreste. Forma un macizo enorme, con otras montañas de más de 8.000 metros. La frontera con China sería esta línea que estoy marcando. Todo esto a la derecha China, a la izquierda es Nepal. Y como digo, está rodeado de montañas enormes, no solamente el Everest, que es este de aquí, sino que está el Lhotse, que es la cuarta montaña, el Makalu, que asoma por allí, y está escondido, por así decirlo, detrás de otras montañas. Y eso hace que a veces el Everest sea una montaña un poco decepcionante, porque para verla, no la ves desde lejos, no ves un montañón enorme, te tienes que adentrar bastante para verlo. O si lo ves desde muy lejos. Y bueno, pues sí, una montaña muy alta que hay para allá, pero yo veo otras muy altas para allá, no cuesta un poco distinguir que sea tan alta, excepto por un matiz que además lo hace también que sea un poco menos atractivo, y es que no tiene mucha nieve. No tiene mucha nieve porque al ser la más alta, nada impide que los vientos, o sea, allí nieva un montón, pero los vientos se los llevan todos. Las montañas que son un poco más bajas están protegidas por el Everest y por otras montañas. Pero vamos, este sería el Everest, como os digo, separa Nepal y China, que es la frontera sería esta de aquí hacia la izquierda es China, Tíbet, vamos, y de aquí a la derecha es Nepal. Y como os decía, forma un macizo enorme en el que está prácticamente unido al Lhotse, que es esta montaña de 8.000 metros, y a esta de aquí, que es el Nupse. Y forma este circo, que es por donde ascendemos, desde el lado Nepal, como luego os enseñaré, y luego el ascenso desde China es por esta parte de aquí. Entonces el Everest tiene 3 aristas fundamentales, la oeste, la noreste y la sureste, y generalmente, como os decía antes, el acceso fácil, la ruta normal que se llama, tiene una normal por el lado nepalí y una normal por el lado chino. Todas las demás rutas, ahora hablaré de ellas, pero son bastante más complicadas. Todo en el Everest es desmesurado. Es el pico más alto, ya lo sabemos, pero es que es mucho más alto que los demás picos del Himalaya. Y eso ya es una anomalía geológica que, de hecho, el año pasado salió una publicación que intentaba explicarlo. No hay cordilleras en las que el pico más alto saque prácticamente 300 metros al siguiente pico más alto, y en el Everest eso ocurre. Tiene 8.848 y el K2 tiene 8.611, pues son esos 200 y pico metros más. Pero es que la siguiente, que es el Kanchenjunga, ya son 8.500, es que es mucho más alto que las demás. Y ya veréis que voy a ir contando algunas anécdotas de todo en el Everest, parece que es, por ser la montaña más alta, todo adquiere dimensiones mayores o superlativas en todos los aspectos. Y uno de ellos ha sido la dificultad de medir su altitud. Todos sabemos que es el más alto, pero en los años, incluso en el año 2010, en el año 2000, más o menos cada 20-30 años se da una noticia de que no es el más alto, de que es más alto otro pico y demás. Y dices, cómo actualmente, con los sistemas que existen, con los GPS y todo eso, puede haber este tipo de cosas, ¿no? Ya desde hace 20 años. En realidad es que es muy difícil medir la altitud de un pico cuya superficie en la cumbre ya veréis que es minúscula, es nada, es como esta mesa, el doble de esta mesa, más o menos, y que enseguida pierde muchísima altitud en todas las direcciones, porque es que tiene que ser el punto exacto. En cuanto te vayas 10 metros de margen de error, estás midiendo un punto mucho más bajo. Y, por otro lado, bueno, lo que se ha hecho ha sido instalar espejos, reflectores y demás, pero con las condiciones que hay ahí es que la medición tiene que ser, lo tienes que colocar justo antes de que pase el satélite, porque no aguanta. Resultado que al final el margen de error de los aparatos topográficos es mayor que la precisión que dan a la hora de medir el punto. Entonces, durante mucho tiempo ha habido cierta incongruencia con las mediciones. De hecho, hasta el año 2020, si tú subías al Everest, según el mapa de National Geographic, habías estado a 8.850, según el mapa de los indios a 8.848, según el mapa de los nepalíes a 8.840. O sea que cada mapa todavía tenían esa altitud. Y de hecho en el año 2020 se pusieron de acuerdo los chinos y los nepalíes, que son en los que se reparten el pico, por así decirlo, para hacer una medición. Y ya establecieron que tenía 8.848,46, que eran 30 y tantos centímetros más alto que la medición anterior. Entonces, todas las noticias, el Everest ha crecido a 30 y tantos centímetros. No, la medición es más fina y ahora se calcula que tiene 30 centímetros más, pero no es que haya subido, es un tema de medición, ¿no? Y aquí veis
que son diferentes años y la altitud que se le suponía. Y es curioso porque en el año 1847 marcaron, hay otra, la de Baugh, esta es la buena, en 1852, 8.839, o sea, fallaron por 7 metros. En el año 1852, teniendo en cuenta que las mediciones las tuvieron que hacer con teodolitos y a cerca de 300 y 400 kilómetros de distancia, porque Nepal era un reino prohibido en el que no podían entrar, lo midieron desde la India. O sea, para que os hagáis una idea del grado de precisión que existía entonces y que, pues eso, prácticamente 175 años después, solo la hayamos afinado un poquito más, ¿no? esa medición. Lo mismo, cada vez que ha salido una nueva, el Everest crece, el Everest disminuye. No, es el tema de la medición, pero la montaña no varía. Y como curiosidad os diré que esta medición, que es de 29.002 pies, fue porque una vez que hicieron las mediciones desde 400, 500 kilómetros de distancia, hicieron como unas 15 mediciones diferentes, triangularon, y cuando tenían todas las medidas, hicieron falta 2 años de cálculos matemáticos para corregir las aberraciones ópticas que había, por refracción y demás. Cuando después de 2 años está un matemático haciendo todos los cálculos y le dice al jefe del proyecto de trigonometría indio, ya tengo la medición hecha, le dice, vale, ¿y cuánto sale? Dice, salen 29.000 pies. Dice, bueno, pero 29.000, ¿cuánto? Dice, no, 29.000. Dice, ¿cómo que 29.000 justos? Dice, justos. Dice, joder, no podemos decir 29.000, porque es que va a parecer que hemos redondeado. Esto es así, no con estas palabras, pero es así. Y entonces le dijo, ¿y cuál es el margen de error? Dijo, pues 4 pies hacia arriba o hacia abajo. Dijo, pues mejor irnos hacia arriba, y 4 pies, pues vamos a ponerlo de en medio, pues 29.002. Y la historia, relatada años después por el propio Andrew Bogue, fue que habían puesto 2 pies de más para que no pareciera que eran 29.000. El chascarrillo es que este señor fue la primera persona en poner los 2 pies encima del Everest, evidentemente. El caso es que este señor decidió poner, curiosamente, los británicos, que no solo midieron el Everest, sino que hicieron un trabajo de cartografía topográfica impresionante en toda la India, no con fines científicos, sino con fines estratégicos, porque tenían a los turcos por un lado, al imperio británico ruso por otro lado, pero bueno, el resultado fue posiblemente el proyecto científico más importante que se ha desarrollado en la historia, por cantidad de medios, por duración y por conocimiento de territorio. Este señor, el Bogue, que era en ese momento el jefe del proyecto, decidió llamar al Everest con el nombre del anterior jefe o superintendente que se llamaba de ese proyecto, que era George Everest. Entonces es curioso porque solamente lo hicieron con este pico. Los británicos siempre respetaron el nombre local, excepto con el caso del Everest, que hicieron una excepción. A Everest no le gustó nada, pero bueno, al final se quedó así. Pero tiene 2 nombres más el Everest. Para los nepalíes es Sagarmatha, o Sagarmatha, según se quiere decir, y para los chinos es Chomolungma. Así que, bueno, al final son 3 nombres para un mismo pico, según donde estés. Bueno, hay otra complejidad con la altitud, y es que, claro, la altitud se tiene que dar con la roca más alta del pico, no con la nieve, porque la nieve varía bastante. Y la última roca que hay más cerca a la cumbre, que luego os hablaré de ella, es esta, la Bishop Rock. Este es un estudio que hicieron unos italianos hace un año, y entonces calcularon que había más o menos 3,5 metros, con lo cual a la altitud que calcularon aquí con esos reflectores le restaron 3,5 metros, pero hace 2 años hicieron otro proyecto allí, hicieron un sondeo en el hielo, o sea, como un pozo en el hielo, más de 3,5 metros, y no llegaban a la roca. Y dicen que posiblemente sean unos 9 metros. Es decir, que es que la roca no haga esta forma, sino que la forma de la roca sea algo así. Así que todavía no sabemos bien cuál es la altitud del Everest. Pero bueno, y como digo que todo aquí hay dimensiones épicas en el Everest, cuando los chinos y los nepalíes hicieron la expedición para medir la altitud, hubo un problema de desajuste de fechas porque pilló la pandemia, y los nepalíes fueron una temporada y los chinos el año siguiente, y el topógrafo nepalí que fue allí tuvo congelaciones, hubo que evacuarlo, fue un lío tremendo. O sea que al final, por lo que sea, el Everest siempre tiene algo ahí, ¿no? Bueno, antes os he comentado, he puesto esta figura, pero ahora os he pintado con líneas las diferentes rutas del Everest. Tiene entre 19 y 20 rutas, porque hay veces que son variantes o que son repeticiones un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha. Esta es la normal que os decía del lado nepalí,
por aquí detrás que no se ve, y luego esta línea amarilla es la normal del lado chino. Bueno, pues luego hablaremos, pero en los últimos 10 años el 99% de las personas que han subido al Everest han subido por la nepalí o por la china. Las otras rutas están vacías, no va nadie por allí, ¿vale? O sea, desde aquí hasta aquí tienes una montaña gigantesca, absolutamente, que está absolutamente vacía, no va nadie por ahí. Ahora veremos por qué. Bueno, esta es la gráfica que muestra desde el año 1953, que fue el primer ascenso al Everest, hasta el año 2024, no tengo los del 25 porque tardan unos meses en actualizarlo, el número de personas que han subido al Everest. En azul los que han subido por el lado chino y en naranja los que han subido por el lado nepalí. Entonces, para que os hagáis una idea, en la década de los 50, 5 personas, en la década de los 60, 18, en la de los 70, 80 más o menos, lo mismo que más o menos en los 90, y de repente ya pasamos a 800, casi 900, o sea, se multiplica por 10, la siguiente década se multiplica mucho más, la siguiente casi se duplica, la década anterior, y ahora esto era hasta el año 24, y teniendo en cuenta que ha habido pandemia y que ha habido unos cuantos años malos en los que prácticamente no ha subido nadie. Claro, 5.000 personas es muchísima gente, de hecho salen pues una media de 550 al año más o menos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí sobre todo, ¿no? Aquí es donde hay una ruptura que de repente lo dispara. Pues sobre todo una cosa fundamental, y es que hasta principios de los años 90 Nepal solo autorizaba una expedición al Everest por temporada, que se suele ir, bueno, en invierno va muy poca gente, en el monzón, que es verano, va muy poca gente porque hace muy malo, se va en otoño o en primavera. Pues solamente autorizaba una expedición por temporada y por ruta. Es decir, que si unos eslovenos iban por la ruta normal y querían ir unos españoles en la misma primavera, no podían ir por la ruta normal, tenían que buscarse otra ruta. Las otras rutas son mucho más complicadas y mucho más peligrosas, con lo cual había mucha gente que decía, pues me espero al siguiente año, e incluso tenías que pedir cita, o sea, pedir reserva con 5, 6, 7 años de antelación. A partir del año 90, más o menos, Nepal dice todo el que quiera. Y entonces se pasa que suban pues 80, porque eso fue al final ya de los 90, a que suban 900 en una década. Y China lo mismo, también dice, no, ahora que todo el que quiera, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que tengo aquí, no, vuelvo un momento para atrás, que prácticamente, para que os hagáis una idea, esta es la parte de datos, luego ya vamos viendo más imágenes, 2 tercios de las personas que suben al Everest lo hacen por Nepal y 1 tercio por China. Y en cuanto a siniestralidad, es prácticamente 2 tercios en Nepal de las víctimas y 1 tercio en China. Es decir, que es igual de fácil o igual de difícil, igual de peligroso o igual de menos peligroso subir por el lado nepalí que por el lado chino. Pero se sube mucho más por el lado nepalí. Fijaos que es lo rojo, lo naranja, y lo azul es el lado chino. ¿Por qué? Pues porque los chinos son mucho más caprichosos a la hora de los trámites burocráticos y administrativos. De hecho, el año pasado, con la gente que ya había pagado 40.000, 50.000, ahora hablaremos de esos $60.000 por ir a la expedición, y cuando incluso algunos de ellos ya estaban allí o estaban volando para allá, China dijo que no se puede venir y no te devuelven el dinero. Entonces, claro, la gente dice, yo no me voy a jugar ese dinero al capricho de lo que quiera la administración china. Entonces, casi todo el mundo se va por el lado nepalí porque saben que por lo menos van a poderlo intentar, que no van a tener problemas administrativos. Bueno, esto es un poco para que os hagáis una idea, es un poco antiguo, pero es que ya Nepal ya no publica estos datos, lo cual ya es bastante significativo, es del año 22, no lo veis, tampoco quiero que lo veáis, pero para que os hagáis una idea, esto es cuánto se ha recaudado en Nepal por permisos por subir una montaña. O sea, para subir una de estas montañas tú tienes que pagar un permiso. Luego ya aparte es lo que te cueste la expedición, el avión, las tiendas de campaña, todo, pero solo por intentar pasar del campo base para arriba tienes que pagar. Actualmente está en unos 11.000 euros por persona, más o menos. Bueno, pues el Everest solamente en permisos ya generó unos beneficios de más de 4 millones de dólares. En un país que es Nepal, que no nos tenemos que olvidar que es el segundo país más pobre de Asia. O sea, y Asia tiene países muy pobres, o sea que imaginaos la renta per cápita de Nepal, que está en unos $700 al año, lo que son 4 millones de dólares, ¿no? Es bastante dinero.
Para describiros un poco cómo es la ruta de ascenso, esta es la famosa cascada del Khumbu. Veis que hay personas, está acelerado, y este es uno de los tramos más impresionantes de la parte nepalí, ¿no? Tienes que atravesar este enorme glaciar, bastante inestable, y que aunque aquí veáis lo que parece mucha gente moviéndose por aquí y tal, generalmente se hace de noche, porque es cuando el glaciar, cuando hace más frío, el glaciar está más estable. Durante el día, el calor no es que funda el hielo este de aquí, sino que genera más calor, entonces se funde un poco más, o se funde el hielo que hay en el contacto entre el hielo, entre el glaciar y la roca, con lo cual el glaciar se lubrica y fluye un poco más. Entonces, al fluir, porque esto está por gravedad en un valle con mucha pendiente, se vuelve más inestable la superficie. Y entonces esto que vemos aquí cambia prácticamente cada día. De hecho, para subir al Everest por la ruta normal de Nepal, que hay que atravesar esto, antiguamente cada expedición tenía que prepararse el caminito con las escaleras, con las cuerdas, que ahora veremos. Actualmente esto lo hace un equipo de sherpas especializado, que se llaman los doctores de la cascada, que son unos 20, y se les paga entre todos los que están en el campo base. De tal manera que nadie tiene que prepararlo, son ellos los que se encargan de hacerlo. Y para que veáis, esta es la que hay que cruzar. Generalmente estos son diferentes trazados en diferentes años, cada año va cambiando, es diferente en función de la estabilidad de lo que tienes aquí y de lo que tienes aquí, porque aquí tienes tres peligros: el propio glaciar que se mueve y que produce derrumbes, pero es que si te acercas mucho aquí te caen avalanchas de lo que hay aquí, y si te acercas mucho aquí te caen avalanchas de lo que hay aquí o aquí, ¿no? De hecho, este se cayó en 2009, este se cayó en 2014, con lo cual cada año se va diseñando el recorrido. Y tiene las famosas escaleritas, de estos os he puesto 3 vídeos porque generalmente es lo que más llama la atención, de cómo se cruzan estas escaleras, ¿no? Esta en concreto no es, o sea, como habéis visto, está inclinada, con lo cual es más fácil. Ves que las grietas pueden tener 30, 40 metros de profundidad y, claro, la única manera de cruzarla es tener un puentecito, ¿no? Este es un sherpa, se les ve bien. Los sherpas y los occidentales tenemos estilos diferentes de andar. Entonces este es un sherpa cruzando. Esta sería otra, que claro, es un desafío en cuanto al equilibrio, porque la cuerda esta lo que te hace es que si te caes no te vayas hasta el fondo, pero no es una barandilla rígida, ¿no? Y tienes que enganchar las puntas de los crampones en los peldaños. Ahí he fallado un poco, ahí lo tienes ya enganchado. Ahí lo veis, como los engancha ahí y ya pasa, ¿no? Este de aquí. Pero bueno. Y ya que hay otra, que estas ya son cuando ya tienes 2 tramos empalmados, que ya tienes más emoción, porque el problema es que, como veréis ahora, es que se tambalean bastante. Y además, no sé si os fijáis, esta no está horizontal, está inclinada hacia nosotros. Cuando tú pones el pie se te va hacia este lado de aquí, ¿no? Entonces está bastante emocionante estos cruces de las escaleras. Al final le coges el tranquillo y ya te parece lo más normal, pero la primera, que te pilla frío además, dices... Y la última también. Yo este año cuando la crucé, la última por última vez, dije, bueno, esta es la última. Si sale bien, ha salido bien. Si sale mal, el castañazo que me pego en la última es espectacular, porque claro, la cuerda te sujeta para evitar que llegues hasta abajo, pero claro, como tiene esta laxa, pues entonces caes unos cuantos metros. Bueno, otra parte interesante de la subida al Collado Sur, o sea, al Everest, es cuando llegas al Collado Sur, que está prácticamente a 8.000 metros, tienes que subir esta parte de aquí, y ahí está la cumbre. Y a mí me impresionó mucho la primera vez que estuve aquí, porque llegas ya a 8.000 metros y miras para arriba y dices, no, si la montaña empieza ahora. Si es que esto es una montaña encima de otra montaña, son prácticamente 1.000 metros lo que hay aquí y ya por encima de 8.000 metros. Y también me llamó mucho la atención en su momento, cuando me gusta mucho la literatura de montaña también, entonces leyendo cuando se hizo el libro de la primera ascensión del año 53, subieron 2 británicos, bueno, no sé, era una expedición británica y subieron Hillary y Tenzing, que Hillary era neozelandés y Tenzing era indio-nepalí. Claro, la expedición británica, ese no eran los planes eran que subieran 2 británicos. El indio y el neozelandés iban porque dijeron que era una expedición de la Commonwealth, pero querían que subieran 2 británicos. Entonces el equipo A eran 2 británicos. Intentaron subir y cuando llegaron aquí, que llegaron a la 1 del mediodía, se dieron la vuelta. Y yo decía,
no lo puedo entender. A la 1 del mediodía, esos dos alpinistas británicos que eran buenísimos, gente muy, muy fuerte, muy preparada, y se dan la vuelta, qué raro, si tenían horas. Es verdad que se la jugaban un poco, pero después de todos los intentos que habían hecho los británicos y lo que les había costado, me sorprendió que se dieran la vuelta, hasta que llegué aquí. Luego os enseñaré un vídeo. Me vieron lo que quedaban y dijeron, esto quédate la merinera. Y entonces al final subieron Hillary y Tenzing, como os decía, que eran como el equipo B si fallaba todo, pero al final lo consiguieron subir. Bueno, otra parte importante de la ascensión es lo que se llamaba el escalón Hillary, a lo mejor a algunos suena, que era un lugar mítico, que precisamente fue porque Hillary, ese alpinista neozelandés, fue el primero en cruzarlo y fue una de las cosas que estos dos alpinistas muy buenos, Woody y Jones Evans, vieron y dijeron, uy, por ahí no sé si pasamos. Y era este muro de roca que está a 8.840 metros. La cumbre está un poquito ahí detrás, que es realmente difícil a esa altitud escalar un muro de roca. Pero con el terremoto del año 2015, el escalón Hillary se cayó. Este sitio y este es el mismo. Esta foto es del año 2014 y esta es del año 2022. Entonces, ahora mismo ya no existe ese escalón Hillary, con lo cual ahora mismo es más fácil subir, por así decirlo. Pero aún así, esta es la zona del atasco ese de gente que hemos visto antes, ¿no? Pero bueno. Y nada, pues este es un pequeño vídeo para que veáis un poco cómo la extensión. El campo base está a 5.300 metros, más o menos, y está en este glaciar, el glaciar del Khumbu, que es uno de los glaciares más largos de Nepal, con cerca de 20 kilómetros. Hay que remontar toda esa cascada, que es la cascada del Khumbu, que se llama, la que os decía antes, en la que ponemos las escaleras, las cuerdas y demás. Y cuando llegas ya al final de la cascada, aquí más o menos, ya te pegas un poco a la derecha, con cuidado para que no te caiga nada del Nupse, aquí se montaría ese campo 1, cruzas esto aquí que se llama el Valle del Silencio, que es un sitio singular porque hace o mucho calor o mucho frío, pero no hay quien esté confortable allí, montarías el campo 2 a 6.400 metros, sigues y entonces ya llegas a la pared del Lhotse. Tienes que cruzar aquí la Rimaya, asciendes, en realidad el campo 3 se pone por aquí, aunque lo tienen pintado ahí, se pone por aquí, a unos 7.100 metros, luego cruzas esta zona de rocas que es un poco complicada, tienes que cruzar también este espolón, que se llama el espolón de los Ginebrinos, y llegas al Collado Sur, que es ese sitio que os he dicho, que ahí es donde comienza la montaña de verdad, ¿no? Y a partir de aquí, en una jornada, pues subes para arriba, remontando cada vez más, ya en una situación súper aérea, ahora veremos vídeos de dron, una vista que se va afilando cada vez más, hasta que llegas a lo que se llama la Cumbre Sur, que es donde se dieron la vuelta a estos dos que os decía, y vieron esto que faltaba, y ahí está la cumbre, ¿no? Entonces, para que veáis un vídeo de dron de esa parte final, aquí estaría el Collado Sur, ahí abajo, y esta es la parte que hay que subir, y como veis es muy, muy, muy vertical. En realidad el camino, bueno, la ruta de ascenso a veces viene por aquí, a veces se mete en ese corredor, aquí estaría el balcón, que es como 8.500 metros, que es un sitio, un buen test para ver qué tal vas, la Cumbre Sur, y ahí estaría el escalón Hillary y la cumbre ahí arriba. Pero para que veáis que al final este tramo aquí, que está ya a 8.700 metros, 8.600 metros, es realmente muy, muy, muy aéreo. Y no me extraña que les impresionara a estos para darse la vuelta. ¿Qué ocurre por el otro lado, por el lado chino? Bueno, pues este es el Everest desde el lado chino, de la cara norte, que veis que tiene un aspecto totalmente diferente, pero sigue siendo un montañón, se viene por aquí y ya por aquí te encaramas a la montaña por aquí. Tiene dos corredores, el corredor Norton y el corredor Horbein, que son como dos líneas que lo dividen así verticalmente y que tienen sendas rutas muy, muy difíciles y peligrosas de subir, ¿no? Ahí estaría el Lhotse y la otra ruta, la nepalí, viene por aquí. Y esta ruta se caracteriza porque, bueno, la ruta que antes os he enseñado es la de la Cumbre Sur y el escalón Hillary, y esta es la contraria. Entonces tiene un primer escalón, o sea, tiene tres resaltes rocosos que son realmente difíciles, es la parte técnica más difícil. No es tan aérea, pero tiene estos tres escalones, ¿no? Sobre todo este segundo escalón de aquí, a 8.600 metros, que es este muro de roca, que veis que tiene también una escalera que se puso aquí, y que, bueno, pues que realmente supone la mayor dificultad, porque esto no parece muy difícil, pero realmente a 8.600 metros, un tramo así vertical, con viento, agotado, llevas a lo mejor aquí ya 15 horas escalando, lo que sea, realmente es una de las cosas más complicadas. Y este es un vídeo de dron también del lado tibetano, en el que se llega al Collado Norte, donde se montaría el primer campamento, que aquí veis que está un poco a cubierto del viento con esas cornisas de allí, y ya te encaramas todo por aquí para ir subiendo hacia la cumbre. Al principio por un recorrido muy sencillo, por nieve, que no tiene ningún problema excepto por el viento. De hecho, aquí está un punto que se llama el Collado del Viento, porque desde China te viene pegando muy, muy fuerte. Mira, el Windy Pass, aquí está a 7.500 metros, veis que se ve alguna persona.
Y aquí ya se acaba la nieve y ya empiezas por un terreno mixto entre nieve y roca, que es bastante complicado porque no hay la suficiente nieve como para que los crampones te agarren bien y hay la suficiente roca como para que te resbales un poco. Entonces es un terreno bastante incómodo e inestable. Pero veis que no es muy vertical en este tramo de aquí, ¿no? Aquí ya vas a llegar a los 8.000 metros enseguida. La cumbre estaría allí, veis, azotada por el viento, veis, aquí ya se está a 8.000 metros y un poquito más arriba estaría el último campamento, que está muy alto, con lo cual es una ventaja porque al día siguiente tienes menos distancia, pero tienes la desventaja de que realmente a 8.300 metros cuando llegas allí descansar es inviable, ahí no se descansa, puedes parar un rato, beber un poco y seguir, ¿no? Y ya desde aquí te encaramas por alguno de estos corredores, aquí estos se llaman las bandas amarillas, y ya te encaramas prácticamente a la arista. Y aquí se vuelve a poner otra vez muy afilada. Lo mismo, fijaos, 8.500, 8.600 metros, el caminar por aquí no es nada fácil, aquí está el primer escalón, ahí está el segundo escalón y ahí el tercero, y no es nada fácil porque realmente, eso, si fuera todo nieve sería más fácil, o si fuera todo roca, pero ese medio lo dificulta. Ahí veis la gente llegando a la cumbre, prácticamente, pero veréis que tiene en el lado chino también su truquito al final, porque la cumbre está ahí. Y fijaos ahora la travesía que tienen que hacer por aquí por la derecha, que no es nada fácil. A ver si va ahí le cuesta un poquito al ordenador. Veis, hay más gente y están cruzando por aquí. Y este flanqueo por aquí pues es bastante expuesto, ¿no? Porque veis que no hay mucho sitio y que las planchas, además de la caliza, están inclinadas hacia afuera. Por aquí vienen y ya sí, ahora ya sí que están prácticamente en la cumbre. Si vienes del lado nepalí vendrías de allí y aquí está pues el amigo del dron, claro, para que quede bien la imagen aquí en la cumbre, ¿no? Ese es el Ama Dablam, por cierto, otra montaña espectacular de Nepal que parece pequeñita, el Lhotse y el Makalu que asoma por aquí ahora. Ahí, no, pero está un poco más acá. Bueno, veis la gente que viene del lado, no, aquí está, del lado nepalí, están por aquí. Veis que la cumbre es un punto realmente pequeño, ¿no? Bueno, y otra característica ya para terminar de explicar cómo es el Everest es esta aquí. Está un poco acelerado, pero fijaos cómo pasamos de un día fantástico a un día nublado en 8 segundos. Pues está acelerado, pues en vez de 8, en 8 minutos. Pero puedes pasar de estar en unas condiciones muy estables, muy buenas, de hecho a pasar bastante calor, porque la radiación solar a 8.000 metros es brutal, rodeado de nieve, a que de repente se te cruce una nube y baje la temperatura a 30 grados en 5 minutos, una cosa para lo cual es complicado. Entonces la pregunta es, ¿el Everest es fácil o es difícil de subir con todo esto que os he dicho? Bueno, pues eso depende de 3 cosas. En general, todas las montañas, en mi opinión, depende de 3 cosas. Uno, de qué tal está el tiempo, porque con mal tiempo, con viento, con tormenta, con una ventisca, no se puede subir ni a Peñalara aquí, o sea que imaginaos un 8.000, o sea, el tiempo tiene que ayudar. Por otro lado, cómo está la montaña, eso significa cómo está la ruta, si está con muchas avalanchas, con pocas avalanchas y demás, y cómo está de equipada. Lo que os decía antes de ese recorrido de la cascada del Khumbu, de los doctores de la cascada, si eso no se equipara con escaleras, por ahí no pasaba nadie. Si hay una expedición, si no estuvieras preparándolo, imaginaos una expedición de 3 personas, queremos subir al Everest, es imposible, porque equipar eso y mantenerlo y tenerlo continuamente en buena situación, teniendo en cuenta que el glaciar se mueve cada día, requiere a alguien que se dedique específicamente a eso. Con lo cual, el Everest es fácil o difícil de subir. Si están los doctores de la cascada y te ponen las cuerdas y te ponen las escaleras, no es muy difícil. Si no está esta gente, no sube nadie, vamos, bueno, no es que no suba nadie, necesitas ir por lo menos 15 o 20 personas para poder subir ahí. ¿Vale? Y luego, ¿qué tal te encuentras tú? Que esto es evidente, ¿no? Si estás en forma, si no estás en forma, si el día que hace bueno tú te encuentras bien o no te encuentras bien. En estas montañas, además, que dura la expedición 2 meses, no estás al 100% durante los 2 meses. Tiene que coincidir que el día que tienes que ir a la cumbre es cuando tú te encuentras bien, que no tengas una diarrea, que el mal de altura no te haya afectado, o sea, que tienes muchas cosas. Así que, ¿es fácil o difícil? Bueno, pues en concreto en el Everest, cómo está el tiempo, tiene una ventaja, y es que a pesar de que cambia muy rápido, como os he enseñado, al ser un macizo tan grande, la previsión del tiempo es muy fácil y aciertan mucho. Generalmente, este año no han acertado ni una, pero bueno, generalmente aciertan bastante.
Por ejemplo, el Manaslu, el Annapurna, el Dhaulagiri son montañas también de 8.000 metros donde es muy difícil acertar, porque tienen valles muy profundos alrededor. De hecho, entre el Annapurna y el Dhaulagiri, que están los dos a 8.000 y pico metros, está el valle del Kali Gandaki, que está a 1.500. O sea que hay 6.500 metros de gradiente vertical a menos de 30 kilómetros. ¿Qué ocurre? Cualquier variación minúscula de humedad, de insolación o de lo que sea en el valle, te genera una nube que te la sube arriba y te mete medio metro de nieve cuando no estaba previsto. En el Everest no, si hace malo es porque viene un frente que se ve venir, con lo cual, en ese sentido el Everest, bien, vale. ¿Cómo está la montaña? Bueno, pues ya sabemos que, porque lo llevamos viendo muchos años, que lo que os he dicho antes, en invierno es tremendamente duro, en el monzón está todo el día nevando, con lo cual no es el mejor momento. Los momentos buenos son primavera y otoño. Pero si vamos viendo lo que ocurre en los últimos años, que el clima es evidente que está cambiando, es que en octubre los días de buen tiempo son muy poquitos y son más en mayo. De tal manera que antiguamente se subía prácticamente lo mismo en octubre que en mayo, en primavera que en otoño, y ahora se sube prácticamente solo en primavera. ¿Y cuántos días? Pues se sube 3 o 4 días de mayo, que este año han sido el 15, el 18, el 22 y el 24. Y el 28 un poquito, 5 días es lo que se puede subir. ¿Por qué? ¿No hace bueno antes? Sí, hace bueno desde aproximadamente mediados de marzo, pero de marzo hasta mediados de mayo hay que equipar la cascada del Khumbu, hay que equipar los campamentos 1, el 2, el 3, el 4, eso lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo. Y se va preparando durante cierto tiempo. Y en mayo, justo antes de que llegue el monzón, que llega a principios de junio, hay unos cuantos días en los que suele hacer bueno y poco viento. Entonces, ¿qué se hace? Se prepara toda esa logística para que esos días de mayo esté todo preparado. Y entonces esos días se sube para arriba. ¿Qué ocurre? Que si en el campo base hay 700 personas intentando subir, esas 700 personas van a subir o el 15, o el 18, o el 22, o el 24. Entonces, ahí es cuando se montan los atascos. Pero estoy diciendo 15, 18, el 16 y 17 no ha habido nadie. Luego he dicho 18, 22, el 19, el 20 y el 21 no ha habido nadie. Y luego he dicho el 24, el 23 no hay prácticamente nadie. Es decir, que la masificación del Everest está en 4 días, pero 4 días, literalmente 4 días contados a lo largo del año. Son los días de las colas. Los demás días, ahora os enseñaré fotos, tú puedes subir tranquilamente. Lo que pasa es que no hace tan buen tiempo. Entonces tienes que elegir entre si quieres masificación o si quieres garantía de buen tiempo. Entonces, con todo esto, ¿el Everest es una montaña fácil de subir? Sí. Si tienes cuerdas, si estás equipado, si tienes oxígeno, si tienes un Sherpa a tu lado y demás, sí. Y de hecho es la prueba. La mayoría de la gente que sube al Everest actualmente no son alpinistas. Yo ahora que he estado esta primavera, estaba en una tienda de comedor 20 personas, cada uno de su padre y de su madre. Ninguno de ellos era alpinista. Uno era una chica portuguesa que había corrido 5 maratones en 5 continentes en 5 semanas. Otro era uno que quería hacer las 7 cumbres, que es la cumbre más alta de cada continente. Otro era un tipo que iba a decir que era rico, pero no, el que era rico era su padre, pero bueno, da igual, era rico. Y entonces pues estaba ahora aquí, luego iba a cruzar el desierto del Gobi en moto, luego había estado buceando con tiburones blancos en Sudáfrica. O sea, se ha convertido en un lugar al que acuden aventureros que tienen todo el derecho del mundo a ir a hacer lo que quieran. En todo caso lo que tengo es envidia, porque no dispongo de esa capacidad, ni ese tiempo, ni ese dinero, pero que van allí. Y que muchos de ellos no se han puesto nunca unos crampones o una mochila. Y esa es la realidad. Ahora veremos más cosas. Vale. Entonces, ¿qué es lo que no gusta del Everest? Pues por resumirlo un poco, bueno, pues ya lo hemos visto, esta masificación, que es peligrosísima, pero no solo se produce en la cumbre, sino que, fijaos, estas unas escaleritas que luego os pondré un ejemplo, un vídeo de cuando las cruzamos nosotros, esto es peligrosísimo, estar aquí con esto de hielo, pero si lo vemos desde más lejos, fijaos los bloques de hielo que hay y todos aquí esperando, o sea, esta gente no sabe de montaña, es imposible, porque no te quedas aquí esperando con un bloque de 25 metros de hielo encima, que se puede, bueno, que no se pueda, es que se cae todos los días porque al día siguiente vienes y la escalera ya no está aquí, ahora está puesta aquí porque se ha caído, o sea que se mueve, ¿no? Es decir, que esto desde luego es, yo no puedo entender. Fijaos, las colas de gente, el campo 3 está aquí, así que esto yendo a las bandas amarillas, esto será unos 7.000, entre 7.300 y 7.500 metros. Y fijaos, no es un sitio para estar haciendo cola, ¿no? Fijaos, este es el mismo punto, a 7.500 metros, ahí está el campo 3. Claro, aquí es que ni para adelante ni para atrás, tú no puedes ir a tu ritmo, tienes que ir al ritmo del que vaya adelante, ¿no? Este libro, no sé si lo conocéis, Mal de altura, es un clásico total, fijaos, más de 4 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo.
es de un periodista americano, John Krakauer, que le tocó el gordo. Le contrató la revista Outside para que fuera a relatar cómo eran las ascensiones al Everest. Fue al Everest en el año 96 y hubo una tragedia tremenda donde murieron 11 personas. Claro, digo que le tocó el gordo porque si no hubiera pasado nada no tenía mucho que contar, pero con una tragedia con 11 muertos, pues este señor contó qué es lo que ocurría allí y demás. En mi opinión, un poco se vendió un poco al sensacionalismo, pero el libro es muy bueno, está muy bien escrito. Es muy buen escritor y ha escrito otros libros, no de alpinismo, sino de otras cosas muy interesantes. Y bueno, pues al final todo el mundo pensaba que aquel accidente lo que iba a hacer era que menos gente quisiera ir al Everest, pero no, fue más efecto llamada, porque tiene como más prestigio. De, oye, que aquí palma gente, pues venga, vamos allí para demostrar que nosotros somos mejores, ¿no? Pero bueno, todos los años mueren en el Everest entre 10 y 12 personas, de todos los que, en muchos casos, serpas también. Fijaos, esta es de este año, ¿no? Que iba yo bajando y fijaos, esta persona está rappelando, no puede, le está bajando el serpa. Fijaos cómo se mueve como si fuera como una momia egipcia, así intentando... Fijaos, esto es una manera normal de moverse. Y fijaos cómo va, ¿no? Esta persona está totalmente fuera de lugar, totalmente. Posiblemente no sepa ni rapelar a nivel del mar. Y 7.300 metros no es el lugar para aprender a hacer un rappel, ¿no? Y este de aquí, que no os habéis fijado mucho, pero va con oxígeno, pero ya solamente la posición de los pies te demuestra que este no os ha puesto muchos crampones en su vida, ¿no? Y aquí está, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que os decía, es gente absolutamente inexperta. Bueno, es lo que hay, ¿no? Otra cosa que no gusta son las imágenes estas tremendas de la basura. En mi opinión, yo esto no lo he visto. No lo he visto en las 2 veces que estaba en Nepal. En el Everest. Es verdad que esto puede existir puntualmente, pero al final de la expedición, cuando ya se han ido los occidentales, bueno, podemos ser orientales o tal, los extranjeros, por así decirlo, hay una cosa que tienen los nepalíes que lo llaman el fast track, que es cuando ya el Sherpa está aquí, no tiene cliente porque ya se ha subido o no a la cumbre y se ha ido, le dicen, por cada kilo de basura que traigas te damos, imagínate, $10. ¿Qué ocurre? El Sherpa primero se va al campo 1, recoge allí y baja. Cuando el campo 1 ha quedado que no queda nada, entonces ya se van al campo 2. Cuando en el campo 2 ya no queda nada, se van al campo 3. Y al campo 4 no llegan, porque en el día no les da tiempo ir del campo base a coger basura y bajar. Entonces, en el campo 4 sí que se acumulan jirones de tiendas rotas. Yo esto, la verdad es que no lo he visto, pero es verdad que durante la expedición si ves basura, al final de la expedición queda bastante limpio. Y ya habéis visto, el problema de la basura del Everest es una cuestión de dinero. Y no estamos hablando de millones de euros, simplemente a tanto el kilo y me lo bajas. Todos hemos oído historias de gente que tiene accidentes, incluso que está agonizando y que la gente pasa al lado, ¿no? Eso sale en las noticias también, esas cosas pasan, ¿no? Y pasan porque al final muchos de estas personas que están intentando subir es que no saben muy bien dónde están. O sea, bastante con que están vivos y que están poniendo un pie delante de otro como para pensarse el ayudar a una persona. Ayudar a una persona por encima de 7.000 metros es prácticamente imposible, porque no... Lo que digo, bastante tienes tú con sobrevivir allí, ¿no? Pero bueno, eso aún así da lugar a historias bastante dramáticas y tristes, ¿no? Pero bueno. Y luego, bueno, pues la masificación del campo base, claro, al final aquí están viviendo unas 1.200 personas durante 2 meses, y eso es mucha gente. No sé si ahora se mueve ahora el vídeo. Sí, este es un trocito del campo base. Este es el campamento en el que estaba yo esta primavera, pero el campo base continúa 1 kilómetro por allá, para que veáis la densidad de tiendas que hay y demás, ¿no? Entonces, claro, no parece lo mejor que 1.000 personas vivan encima de un glaciar, pero es verdad que cuando acaba la temporada aquí no queda nada. O sea, esto es entre abril y mayo. El resto del año aquí no hay nadie y no queda nada. No queda nada porque al año siguiente hay que montar otra vez allí el campo base, entonces no les interesa dejar su ciudad porque se la van a tener que comer ellos mismos al año siguiente, que es más difícil de mover y de sacar, ¿no? Este es otro vídeo, este es el lugar donde acaba el trekking del campo base, a ver si se acciona, sí. Y fijaos, con unos grafitis, es un lugar horrible, la gente hace todo el recorrido 12 días, se hace una foto aquí y se vuelve a casa, ¿no? Entonces, que es el mundo un poco en el que vivimos, ¿no? Del turismo y demás, a mí lo que me interesa es hacerme el selfie, además selfie, no que me haga la foto otro, sino que me la hago yo, aquí subido en la piedra y ya otros 6 días caminando para volver a casa, ¿no? Pero realmente el sitio es horrible, con las mulas pasando por aquí, no sé qué está haciendo, ahí el campamento, que eran de unos rusos, o sea que realmente dices, has ido hasta Nepal
y tu objetivo es tener una foto en este sitio, que es posiblemente el más feo de todo lo que has visto en el recorrido, ¿no? Es un poco absurdo. Una imagen de una letrina, he intentado una imagen que no fuera muy desagradable, es siempre en las noticias estas, se acumulan no sé cuántas toneladas de desperdicios de excrementos, no es cierto. La basura, o sea, los excrementos se recogen a diario en estas letrinas, que no es lo más higiénico ni lo más limpio, pero hay unos bidones y hay unas personas que se dedican a recoger a diario esos bidones y llevarlos. El problema es a dónde lo llevan. Pero claro, nosotros recogemos la basura y decimos, lo llevamos al vertedero, donde allí es reciclado, donde... Es que allí no hay vertedero. Entonces lo tienen que llevar al pueblo más cercano, donde hay una fosa donde se echa esto. Imaginaos que sois nepalí, que a vosotros esto de que vengan los occidentales a subir las montañas os parece muy bien porque vivís de eso, pero dices, no lo entiendo muy bien, porque en realidad ellos disfrutan de la montaña, pero lo de querer subir a toda costa y encima si no subir montaña, no lo entiendo muy bien. Y dice, y yo vivo en este pueblo, bueno, no vivo en este pueblo porque ahí no vive nadie, pero bueno, me muevo por esta zona, yo prefiero, si yo fuera nepalí, que la basura esté en el Everest, no me la traigas a mi pueblo, os la quedáis vosotros, que sois los que vais al Everest. ¿Entendéis un poco la mentalidad? Y dice, claro, y entonces al final vosotros os lleváis las manos a la cabeza porque está sucio y me lo dejas en la puerta de mi casa. A mí eso no me encaja. Y claro, el problema no es tanto que haya basura como que es un país, voy a cambiar de foto, perdona, del tercer mundo en el que no hay un sistema de reciclaje, donde esa basura se acumula en otro lado. Y si tienes unas pilas o unas baterías o lo que sea tal, eso va a ir a un agujero muy grande que se ha hecho allí y nadie lo va... Entonces, el problema es que choca un poco la realidad nuestra con nuestra mentalidad, con la mentalidad de esta gente y con los problemas que le generamos a ellos. Y es que a lo mejor me estás contaminando el agua del que yo bebo, cuando si esto está a 7.000 metros, pues yo es que no voy a ir nunca a 7.000 metros. Entonces, bueno, genera ahí unos ciertos problemas. Otra cosa muy surrealista cuando llegas es la infraestructura que hay. Fijaos, esta es una de las tiendas en el comedor con césped artificial, con calefactor. Quizás no hace falta tanto confort, ¿no? Pero la gente lo exige. Bueno, aquí no, esto no lo veis, pero es más o menos la tarifa de precios. Las expediciones varían entre los 40.000, 50.000 dólares como mínimo a todo lo que queráis. Y os voy a enseñar qué significa todo lo que queráis. Esta es de este año, expedición, ya no es la VIP, es la VVIP. O sea, ya es más, ¿no? La revip, lujo, no equiparable, servicios personalizados y tal. ¿Qué es lo que tiene? Acomodación con todo tipo de confort, cena gourmet, wellness para que el cuerpo se recupere, por supuesto un guía certificado, experto, con sherpas, con un guía de primera calidad a nivel mundial y bueno, pues todo esto que tiene, ¿no? Con equipo, el equipo te lo dan, un entrenamiento previo, todo un viaje, tal, no sé cuántos. Precio, pues 450.000 dólares por intentar subir a las dos montañas en el año 23. Que les pregunté, yo conozco mucho a los dueños de esta gente, y dije, ¿pero cómo cobráis eso? Y me dijeron, porque la gente lo paga. Entonces, y si lo paga 450.000 el año que viene, pediremos 500.000. Hasta que veamos que la gente no lo paga y reculemos un poquito. Es decir, que realmente hay gente que paga mucho dinero por esto. O sea claro, vuelvo a decir lo de antes, en un país en el que el sueldo medio son 700 dólares, lo que significan 450.000 dólares, imaginaos a la cantidad de gente que da de comer esto. Hay gente que se enriquece mucho, pero es verdad que a lo mejor esa persona tiene trabajando para él de manera directa o indirecta 40 o 50 personas. Entre los que llevan las cosas, entre el que cocina, entre el que prepara, entre el sherpa, entre el guía, entre el administrativo de la agencia, ¿qué tal? Entre el chofer que está en el aeropuerto y lo lleva al hotel, todo eso. Hay muchísima gente trabajando alrededor de este negocio, ¿no? Bueno, cuando ves esto dices, pues está claro, el Everest es un negocio tremendo y no hay que ir allí. Pero en cambio tiene cosas que para mí por lo menos lo hacen único, ¿no? Este es otro vídeo de la empresa de drones y lo que a mí me llamó mucho la atención cuando fui al Everest la primera vez porque me pareció una montaña realmente espectacular. Bueno, es evidente, pero yo estaba en el Annapurna, en el Dhaulagiri, en el Sisapangma, en el Kanchenjunga, en el Manaslu y a mí me ha parecido la montaña más espectacular en la que he estado nunca, más que ninguna de todas estas, ¿no? Aquí está el del dron, lo manda para arriba y ya veréis las imágenes desde arriba, que se parecen un poco a las que hemos visto antes, pero fijaos, esta es la arista nepalí,
Aquí va a estar el escalón Hillary enseguida. Pero fijaos lo vertical que es. Esta es la cara suroeste. La cumbre ya veis que es un puntito, ahí muy pequeñito. Lo afilada que es la cara norte, con el Makalu allí al fondo. Este es el lado nepalí, con las cornisas hacia el lado chino. Esa es la cumbre, esa. Este es el lado chino. Y realmente es una montaña absolutamente espectacular, por dimensiones y por el tipo, ahora veremos algunas cosas de la configuración que tiene. Es realmente una montaña muy bonita. Ya digo, desde lejos no es una montaña que llame mucho la atención, pero desde dentro es realmente espectacular, ¿no? Estas son las imágenes desde la cumbre, esa es la cumbre. Y ahora veréis que va haciendo una panorámica. He quitado el sonido porque es todo el rato el viento. Ese es el Cho-Oyu, que es la quinta o sexta montaña más alta de la Tierra. Y claro, la sombra, fijaos la sombra enorme que hace sobre Nepal. Este es el Nupse, que es un pico de 7.000 metros. Y ahora gira un poquito más para allá, el Amadablan aquí, los pliegues estos famosos, el Kanchenjunga, el Lhotse aquí, la Arista y el Makalu, que está un poco más para allá. Y un poco como se hace en algunas partes de la ascensión, la parte de la cascada del Khumbu, que a mí es la parte que me gusta más de la montaña, realmente es espectacular. Os he puesto ya imágenes, pero os quería enseñar un poco cómo se sube. Fijaos que es de noche, porque, como os decía antes, se intenta subir de noche para evitar los riesgos. El problema, allí se ve el campo base. El problema de subir de noche es que se evitan los riesgos, pero como hay un problema, es que no ves, es evidente, pero es realmente mucho más difícil maniobrar. Fijaos que vas moviéndote entre trozos de hielo realmente inestables, y hay veces que dices, mejor voy con el frontal, que solo veo los 2 metros que tengo delante, y así no sé ni lo que tengo ni por delante ni por detrás, ¿no? Este, como curiosidad, es Valery Babanov, un alpinista ruso que ha ganado 2 veces el Piole de Oro, de los mejores alpinistas del mundo. Y nada, pues moverse así, no creéis que es tan fácil a 6.000 y pico metros, cuando es la velocidad que... Este es de los mejores alpinistas del mundo, ese es un ritmo de alpinista de élite. Y veis aquí son los tramos de escaleras así verticales que antes os decía, que realmente pues, son entretenidos. Mira, vais a ver lo que os decía, este es occidental y el que le va a pasar por la izquierda es nepalí, para que veáis la diferencia de cómo se mueve, pero bueno. El problema que tienen estas escaleras es que realmente cimbrean mucho, se mueven mucho, entonces realmente cuesta, ¿no? Veis que este va a otro ritmo, ¿no? A pesar de que lleva 2 botellas de oxígeno en la mochila, pero va a otra velocidad. Bueno, ahí los veis los tramos estos, pero es realmente emocionante. Otra cosa interesante del Everest es la cantidad de cosas que han pasado allí. Al ser la montaña más alta ha habido tragedias, historias heroicas, épicas. Realmente hay una cantidad enorme de aventuras que han ocurrido allí, más que en ninguna otra montaña, con lo cual es una montaña que tiene mucho atractivo, incluso sin haber estado allí, puedes estar muy implicado en el propio Everest después de haber leído todo. Y esta es la historia quizá más famosa, que es la de Mallory, que es este de aquí, e Irvine, otro alpinista británico, este de aquí, que intentaron subir en el año 1922. Bueno, los británicos hicieron varias expediciones para subir al Everest en los años 20, luego en los años entre guerras, y luego ya conseguirían subir al Everest por primera vez, ya pasada la Segunda Guerra Mundial. En esos años 20 hicieron expediciones en el año 21, 22 y 24. Y en esas 3 participó Mallory, que era el mejor alpinista de la época, el más prestigioso, el más famoso. En la expedición del año 1924 se les vio por última vez que se dirigían, según las descripciones, decididamente hacia la cumbre, a 8.600 metros más o menos, se les cubrió las nubes y ya no se les volvió a ver nunca más, quedando el misterio de si subieron o no por primera vez al Everest. Con una controversia, hay libros y documentales y películas sobre esta historia de si subieron Mallory y Irvine, ¿no? Una historia que, claro, no puede tener, o sea, quizá lo más bonito que pueda tener un pico es que no se sepa quién fue el primero que subió, porque esté el misterio de quién fue, ¿no? Y siempre quedará ahí. De hecho, a mí me gustaría que nunca se descubriera, me parece más bonito no saber quién fue el primero, ¿no? Pero bueno, esta historia... ya digo que hay muchas películas, esta es una película que lo recrea, fijaos con la vestimenta de la época, con chaquetas Burberrys, con botas de clavos,
con unos aparatos de oxígeno absolutamente aparatosos. Se les vio subiendo, como decía antes, muy decididamente hacia la cumbre, pero no se les vio llegar. Pero en el año 1999 se encontró el cuerpo sin vida de Mallory, en una posición que no aclaraba nada. Podía ser que estuviera bajando después de hacer la cumbre o que estuviera bajando porque se había dado la vuelta. Hay dos elementos que participan en ese misterio. Uno de ellos es que él llevó una foto de la mujer para dejar en la cumbre. Esto no sé si es que no avanza. Se ha quedado, ¿no? Bueno, da igual, es que tenía más vídeo. Bueno, tenía una foto de la mujer para dejar en la cumbre y cuando encontraron el cadáver no tenía la foto, pero también es verdad que pudo darse la vuelta en un sitio y decir, la dejo aquí, no es la cumbre, pero es el punto más alto. Y por otro lado, la cámara de fotos. Si se encontrara la cámara de fotos y hubiera una foto de la cumbre, pues se resolvería el misterio. Si no hubiera foto de la cumbre, no se resolvería nada, porque lo mismo llegaron de noche a la cumbre y no se podía hacer una foto. Entonces, no se sabe muy bien qué es lo que pasó, pero ahí queda, ¿no? Y esta es una recreación de donde se les vio, no se sabe muy bien si estaban aquí o aquí, donde se encontró luego el cuerpo de Mallory, y del cuerpo de Irving no se ha encontrado, pero este verano apareció un pie, que esto suena muy dramático, pero claro, cuando los cuerpos se quedan en la montaña y se quedan dentro de un glaciar, el glaciar es una trituradora, pero además no produce descomposición porque hace frío. Entonces, no es raro que al pie de los glaciares, ocurre en el Pirineo ahora con el cambio climático, bueno, con el calentamiento global, se va notando que hay zonas donde antes había hielo, que ahora no, donde van apareciendo restos, piolés, cascos y cuerpos de personas que fallecieron hace 30, 40, 50 o 60 años, ¿no? El ejemplo extremo es el del Otzi, ¿no? Esta persona que estaba cruzando los Alpes hace 4.000 años, me parece que es o algo así, y que está totalmente bien conservado, está en el Museo de Bolzano, en una nevera, claro, porque ahí está. Bueno, el caso es que no se sabe qué pasó con Mallory e Irving, pero la historia es realmente fascinante y yo os la recomiendo, si no la conocéis, que busquéis algún libro porque realmente es interesante. La historia de cómo subieron Hillary y Tenzin en el año 53 también es muy, muy interesante. Hillary además sería un personaje muy singular, que no volvería a hacer ninguna ascensión importante, pero se dedicaría a hacer hospitales, aeropuertos, puentes y demás en Nepal, se dedicaría a la parte un poco más social, aprovechando la fama que tenía, el prestigio que tenía, y por ejemplo tampoco se dijo nunca quién de los dos había llegado primero a la cumbre. Siempre lo mantuvieron en silencio, para que no pareciera que uno había llegado antes y después, nunca quisieron decir quién era el que había estado, ¿no? Bueno, en la vida de Tenzin luego no fue tan buena porque, bueno, de ser una persona de una casta baja de la India a ser la persona más importante, casi una divinidad viviente, eso no es fácil de gestionar y le costó un poco gestionarlo, ¿no? Esta es la famosa foto de la cumbre, que sí que es Tenzin con la foto que hizo Hillary, pero bueno, y que es un símbolo hay marcas de cerveza con estas fotos, hay de todo, es la típica imagen de ser así. Y además, como digo que en el Everest todo tiene que tener un carácter épico, además, justo llegaron a la cumbre el día que se coronaba reina Isabel II de Gran Bretaña. Entonces, claro, para los británicos ya fue la repera, nueva reina, el imperio en lo máximo, y después de haber fracasado en el Polo Norte y en el Polo Sur, son los que consiguen llegar al Everest. De hecho, no está muy claro, pues siempre se ha rumoreado, que no subieron ese día, que subieron unos cuantos días antes, pero guardaron la noticia para que coincidiera y no eclipsara o no quedara absorbida por la noticia de la coronación de Isabel II. Y lo mismo, como todo en el Everest es épico, el periodista que cubrió esta noticia, Morris, cubrió la noticia, escribió un libro muy interesante, La coronación del Everest, porque no es la visión de un alpinista, es la visión de un periodista que piensa que los alpinistas están todos chalaos y que realmente lo cuenta, sube mucho y demás. Pero yo digo, como todo aquí tiene matices, este escritor, este periodista, fue una de las primeras personas en cambiarse de sexo en Gran Bretaña, con lo cual es un referente para el tema de transgénero en Gran Bretaña. Pero además, para darle más vueltas, esta persona estaba casada, era un hombre, estaba casado con una mujer y tenían 5 hijos. Se cambió de sexo no en Gran Bretaña porque no podía, con el tiempo se divorció y se volvió a casar, siendo ya mujer, con su mujer anterior. O sea, liando la cosa ya de una manera que no veas, ¿no? Porque ya en el Everest todo adquiere... todo. Entonces, bueno, es un personaje tremendamente interesante el libro, y luego fue una escritora
ya escritora. A mí me costaba porque yo iba leyendo y claro, en inglés no tiene género, entonces no te das cuenta, pero en español me hablaban de él y luego de ella. Y yo decía, pero sí. Entonces, bueno, cuesta un poco seguirlo hasta que al final conseguí desvelar la historia. Como escritora, después fue muy buena. Y luego, pues otras historias como el primer ascenso sin oxígeno de Messner en el año 78, que subió con Peter Habeler, y luego en el año 80, que también no se sabía, bueno, de hecho se pensaba que no se podía estar a 8.800 metros sin oxígeno, y Messner lo demostró subiendo con oxígeno con un compañero. Pero como le parecía poco, porque había subido con otro compañero y con una expedición que había montado esas cuerdas fijas y las escaleras y demás, decidió subir 2 años después, solo, en pleno monzón, abriendo una nubarrota y sin oxígeno. Que eso es como decir, dar un golpe en la mesa y decir, el número 1 soy yo. O sea, si alguien a día de hoy, casi 50 años más tarde, subiera solo, sin oxígeno, en Monzón, por la misma ruta que él, sería una de las mejores ascensiones del año. Pues imaginaos abriendo ruta nueva y 50 años antes, ¿no? O sea, fue como un golpe de autoridad absoluta de este señor, ¿no? Otras historias épicas, este sueco, Goran Greb, que salió de Estocolmo en bicicleta, se fue con 100 kilos de material hasta Nepal, le robaron la bici 2 veces por el camino, pero la recuperó, llegó hasta el campo base del Everest, allí sí continuó andando, subió al Everest solo, sin oxígeno y sin ayuda de los Sherpas. Cuando bajó, recogió todas sus cosas, se cogió su bicicleta y se volvió a Estocolmo. 13.000 kilómetros de ida, 13.000 kilómetros de vuelta y subir. Este año, para que os hagáis una idea, ha subido un exmarine británico, coincidí yo con él, que había ido andando desde su casa hasta la costa británica, había cruzado el Canal de la Mancha nadando, luego había ido en bicicleta hasta Nepal, luego había ido andando y demás. Pero claro, luego subió con Sherpa, con oxígeno, con cuerda. O sea, esto lo había hecho mucho mejor en el año 96, que fue el año de la tragedia precisamente del Everest, pues eso, 30 años antes ya lo había hecho. Son personajes que realmente el Everest da para todo este tipo de récords de cosas raras, ¿no? Y esto es una cosa singular, que es que yo nunca me había dado cuenta de lo que me gustaba a mí el Everest, hasta que cuando lo subí, volví a casa y dije, voy a ver todos los libros que tengo del Everest, solo Everest, no digo Himalaya, Everest. Y eran cerca de 30, ahora tengo unos cuantos más, porque ya mis amigos cada vez que ven uno me lo regalan, cómics y demás, ¿no? Pero realmente hay 1000 historias, la historia de Messner sin oxígeno, la historia de Mallory y Irving, las historias de toda esta gente. Es realmente una montaña que tiene 1000 historias que contar y que realmente, acuarelas de los primeros alpinistas de los años 20, bueno, es realmente interesante. Y luego tiene otro matiz más, y aquí voy a ir un poco a barrer para casa para mi parte geológica, pero para que veáis que es que todo el Everest vuelvo a lo mismo, tiene dimensiones superlativas. Como sabéis, la Tierra está dividida en una serie de placas tectónicas que se mueven unas con respecto a otras. A veces se separan, a veces se juntan y a veces se mueven lateralmente. Bueno, pues hace 200 millones de años los continentes estaban todos unidos, las placas se habían unido para que todos los continentes... Sabéis que una placa y un continente no es lo mismo, la placa litosférica tiene una extensión y el continente está encima como si yo tengo una alfombra y tengo una mesa encima. Lo que se mueve es la alfombra si yo tiro de ella y la mesa que está encima va con ella, pues el continente se va moviendo porque va a bordo de una de las placas. El caso es que las placas se separaron y los continentes se separaron y hace 200 millones de años la India, que estaba aquí en un gran continente que se llama Gondwana, se empezó a desplazar hacia el norte e inició un viaje de varios miles de kilómetros hasta que terminaría hace unos 50 millones de años chocando con Asia. Entonces al final, ¿qué es el Himalaya? Pues es la arruga de esa colisión. Es como si tenemos un vehículo que se choca contra un muro, pues si ese vehículo va a mucha velocidad, se arrugará más, es decir, la cordillera que se forma será más grande. Si ese vehículo, en vez de ser un utilitario normal, es un tráiler cargado, es decir, con mucha inercia, la colisión será mayor. Pues la India, que era un buen trozo de tierra, por así decirlo, se estrelló a toda velocidad contra Eurasia, generando una gran cordillera, que es el Himalaya, una gran arruga en la corteza terrestre, que es el Himalaya. Esto es lo que digo, la placa se movía como si yo tirara de la alfombra y terminaba chocando y formando el Himalaya, hace unos 50 millones de años. Esta sería un poco la recreación, ¿no? Como la India va cerrando el océano que lo separa y termina formándose como una especie de rodajas, porque la India sigue empujando a pesar de que ya se ha chocado, sigue y veréis cómo se van formando como una serie de láminas aquí que lo que hacen es engrosar la corteza terrestre
y provocar la gran elevación de la cordillera, ¿no? Ahora se van a romper, a ver. Bueno, están ahí. Eso se puede ver por muchos sitios del Himalaya. Y fijaos este pliegue de aquí, el Tucuche, esto tiene 2000 metros de desnivel. Es un pliegue, lo veis, ¿no? Enorme, donde se puede ver. Pero el resultado más curioso de todo esto es que en la cumbre del Everest, las rocas que hay en el techo del mundo, en el punto más elevado de la Tierra, son rocas que estaban en ese mar que separaba la India y Asia, que con la colisión han quedado pinzados, han sido arrugados y se han puesto justo arriba del todo. Entonces se da la casualidad de que el punto más alto de la Tierra está formado por rocas que se formaron en el fondo de un mar tropical, bien iluminado, lleno de vida y por lo tanto unas rocas llenas de fósiles. Lo que pasa es que no puedes subir allí y no te vas a encontrar allí un hueso de dinosaurio. Son unos fósiles generalmente microscópicos que se tienen que ver en el microscopio, en unas láminas delgadas. Este es un ejemplo que es un fragmento de un crinoideo, que es justo la inserción de estos lirios de mar actuales, justo donde se insertan, por así decirlo, para que lo entendamos, como en el arrecife de coral. Y eso se puede ver en la cumbre del Everest, cosa que no ocurre ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta montaña más alta de la Tierra. O sea que, curiosamente, solamente ocurre en el Everest, porque en el Everest es donde ocurre todo, ¿no? Fijaos que se puede ver esa inclinación de las capas, así. Entonces, alguien avezado diría, ¿y para qué te vas a subir a estudiar estas rocas aquí si esto está inclinado para acá? Y con la altitud que tiene, si yo me voy por este valle de por aquí, a 30 y tantos kilómetros, esa capa estará al nivel del suelo y efectivamente tú puedes ir en coche hasta las mismas rocas, con lo cual puedes investigar las mismas rocas, pero no exactamente lo mismo. Ahora voy a enseñar la diferencia, ¿veis? Estas son las rocas que están en la cumbre y que están inclinadas en esta dirección. Bueno, respecto a los fósiles, se da una cosa curiosa. Ay, a ver si le doy. Vale, esta es una película china, porque resulta que entre los primeros ascensionistas por el lado chino había un geólogo. Y claro, cuando encontró los fósiles, lo que hizo fue llevarle un fósil a Mao, evidentemente, el líder supremo. Pero fijaos cómo lo reflejan aquí, como se encuentra un pedazo de fósil, que además no existía en el Ordovícico, que es la edad de esas rocas, ahora sí un trilobite, pero tampoco te encuentra un trilobite. Pero fijaos que en la película china de cómo llegan a la cumbre, aquí parece que están en la playa haciendo un montoncito o algo así, pero bueno, lo celebran con toda la alegría del mundo, ¿veis? Con bengalas y la bandera china y tal, el haber llegado y haber encontrado fósiles. Os aseguro que esto no fue así, seguro, seguro. Sobre todo por las congelaciones que llevaron todos de bajada, no estaban arriba buscándolo. De hecho, ellos no sabían que había fósiles, cogieron una roca que les regalaron a Mao, con la que se le hizo un collacito, pero una roquita así, y luego ya con el tiempo se ha sabido que había fósiles, pero no en ese momento. Yo cuando estuve recogí varios kilos de rocas de cumbres de rocas de la cumbre del Everest para estudiarlas, y de hecho Juan Carlos, que está aquí, es quien me ha hecho las láminas para estudiarlas y para incluirlas en el Museo Geominero. Estamos todavía estudiándolas, con lo cual todavía no lo tenemos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se ve? Pues esta es una foto de esa roca, que la que hemos hecho, bueno, lo que ha hecho Juan Carlos es cortarla y hacerle una sección muy fina, irla puliendo, hasta que llega un momento en que es tan fina que se puede ver en el microscopio. Esta es la imagen así puesta a trasluz, ya es una imagen de microscopio, de un fragmento de calcita, en el que tú puedes ver qué minerales hay y demás con toda la precisión. Y se ve una cosa muy curiosa, es un poco complicado de explicar, pero para que veáis por qué es interesante las rocas de la cumbre, cuando se pueden encontrar mucho más fácil, con mucho menos frío, mucho menos riesgo, a más bajo. Si os fijáis, hay unas líneas muy claras, están claras, ¿no? Hay una estratificación, que uno podría pensar que es, como es una roca formada en el fondo del mar, pues es como una arenisca o como una caliza que tiene esa estratificación de las láminas, pero no. Esta estratificación no es la original, sino que es una después, que tiene que ver con la deformación que ha sufrido después esta roca, a la hora con esa roca, como os he dicho antes, se formó en el fondo del mar, pero ha sido pinzada, ha sido elevada arriba, y entonces en ese proceso ha sido modificada, ha sido metamorfizada, que se dice, ha sido sometida a una alta presión y un poco de alta temperatura, con lo cual se han transformado los minerales y la disposición. Pero fijaos que estas líneas de aquí tienen una cosa muy singular, y es que eso se ha podido datar, y se ha datado que es de hace 40 millones de años. Aquí viene donde doy el doble salto mortal. Si no lo entendéis, me lo decís, o si no, pasa otra cosa. ¿Qué es lo que reflejan esa roca? Pues que si esa roca estaba en el fondo del mar, es pinzada y es elevada, enseguida se quedó arriba y fue
cada vez elevada, 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 elevada cada vez más. Si tiene esta deformación de hace 40 millones de años, significa que hace 40 millones de años toda la corteza terrestre donde estaba formándose el Himalaya estaba deformándose. Generalmente la deformación se produce en esa placa que se mete una por debajo de otra, se produce en el lugar de la colisión, pero las rocas que ha dejado amontonadas por arriba, por así decirlo, no se deforman. Si se deforman todas desde la más alta hasta la más baja, que esta era la más alta, evidentemente, significa que no vale solamente con el empuje de la India, ¿vale? Tiene que haber algo más empujando. Y cuando se hace una recreación de qué pasaba entonces, aquí veis que hay una falla transformante, aquí otra, es decir, la India originalmente estaba aquí y moviéndose a favor de esas dos fallas se desplazó hacia el norte. Hace 40 millones de años esta falla aquí deja de funcionar y se unen la placa India y Australia. ¿Qué significa? Que hace 40 millones de años no solamente la India empuja hacia el norte, sino que Australia también empuja todo hacia el norte. De tal manera que haya deformación en las rocas de la cumbre del Everest nos está indicando no solamente la deformación del Himalaya, sino la configuración de las placas tectónicas en el Pacífico Sur. O sea, no solo las fotos, o sea, no solamente las rocas del Everest, sino que todas las demás evidencias. Así que vuelvo a lo mismo, las rocas de la cumbre del Everest, como todo es superlativo, no solamente nos están hablando del Everest, no solo nos están hablando del Himalaya, no solo nos están hablando de esta parte del Índico, sino que nos están hablando de cómo se comportaba la placa australiana, o sea que las dimensiones. Bueno, entonces, ¿cuál es la realidad a día de hoy? Pues lo que os decía antes, hay 4 días al año en el que sube la gente. Son fotos de los mismos sitios, con un día de diferencia. Día de cumbre al día siguiente. Fijaos la cola, el mismo sitio, ¿eh? Nadie. El mismo sitio. Estas rocas de aquí son esas que hay ahí. O esta cola para llegar a la cumbre y esto aquí. Entonces, ¿está masificado el Everest? Sí, está masificado 4 días al año. Ahora, todo eso genera un negocio que a lo mejor no es lo que nosotros asociamos más a la montaña. Y de hecho, no es lo que asociamos a los valores que habitualmente se vinculan a la montaña, ¿no? De disfrutar del paisaje, de la naturaleza, de superación, de llegar al Everest como colofón tras una carrera alpinística en la que has ido primero a las montañas de tu casa, luego a los Alpes, luego a los Andes, luego al Himalaya. Es gente que no ha subido nunca, gente que no sabe muy bien dónde está, de hecho, yo tengo muy claro cuál es la solución para evitar que la gente vaya al Everest. Quitar la wifi en el campo base. Si la gente tiene que estar 1 mes y medio sin poder mandar una foto ni colgar en Instagram lo que está haciendo, no va ni Dios, eso está clarísimo. Pero vamos, clarísimo, clarísimo. Pero claro, los nepalíes no quieren que deje de ir gente por el negocio que genera, ¿no? Entonces ese problema que dices aquí. Entonces, por un lado, hace unos años surgió un artículo muy curioso con el que estoy muy de acuerdo en muchas cosas, de Sebastián Álvaro, que lo conoceréis muchos, que es la persona que creó El filo de lo imposible y una de las personas que más sabe de montaña en España, en el que decía que los valores del alpinismo se habían ya perdido totalmente. Y yo hay una cosa que comparto con él, que además somos buenos amigos, pero hay otra que no tanto, ¿no? Y es que efectivamente en el Everest, en la ruta normal, no es el lugar para buscar alpinistas tradicionales o los valores habituales del alpinismo, o que asociamos al alpinismo. Eso no significa que los alpinistas todos sean buenos, no, pero por lo menos eso que asociamos un poco, ¿no? De superación, lo que antes os he dicho. En la ruta normal, si te sales de la ruta normal, ya digo que no hay nadie, no encuentras los valores tampoco porque no hay nadie, pero vamos, si los hubiera sería gente que realmente serían alpinistas de muy buen nivel. Entonces eso al final yo creo que no es muy buena publicidad para el alpinismo porque desprestigia un poco el alpinismo, ¿no? Parece que es que esto ya, tú fíjate, o el récord absurdo, ¿no? Parece que, bueno, yo he subido a la pata coja, yo qué sé, el mejor de mi barrio, al final son récords tan absurdos. Yo conocí a una chica que era la primera mujer, ¿cómo era? Afroamericana, no norteamericana, y que subía al Everest en primavera o algo así. Decía, bueno, es que esto ya, que el récord ya te puedes poner de una manera que es que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, hablando con los amigos, decíamos, ¿hay esperanza en el Himalaya, en el alpinismo? Bueno, pues os voy a contar otra historia muy rápido, joder, me pasa un montón, pero muy rápido, muy rápido. Y es que hace 2 años, que es un poco lo que ha hablado antes Ángel Luis, yo estaba en el Daulahiri intentando subir esta montaña con Carlos Soria, montañón espectacular, precioso, 8.167 metros, la 7ª montaña más alta, y cuando estábamos, este es Carlos,
y el Sherpa que siempre viene con nosotros, cuando estamos a 7.700 metros, pues Carlos tuvo una caída y se rompió la tibia del peroné. El lugar de la caída fue ahí, la cumbre es esa, y ahí fue el lugar del accidente. Y claro, fue una fractura, este es el lugar hacia donde caímos, caes aquí y aquí ya hasta el campo base, que está a 3.000 y pico metros más adelante, ¿no? Aquí. Entonces, ¿qué pasó? Pues que este Sherpa que iba caminando hacia arriba se cayó y al caerse nos arrastró y en la caída Carlos, que intentó aguantar el peso de todos, la cuerda le tiró y como tenía los crampones bien clavados en la nieve, pues el peso de 3 personas pues, va a romper por algún sitio, o la cadera, o el fémur, o la rodilla, o la tibia, o el tobillo. Y como llevaba unas botas grandes de alpinismo, el tobillo no pudo ser, pues lo siguiente, justo por encima de la bota. Entonces, claro, fue una fractura de tibia y peroné a 7.700 metros que tiene mala solución, como os decía antes, bastante tienes con estar vivo como para poder salir de allí. Y encima teníamos el mal precedente que hacía justo 10 años, bueno, por 3 días no fueron 10 años exactos, Juanjo Garra, un amigo, tuvo un accidente en el mismo lugar en el que se rompió lo mismo y en el que allí se murió porque no fue posible moverle ni 100 metros del lugar donde tuvo el accidente. Entonces, claro, cuando Carlos, que sabía esto, y yo también que estaba con él, se encuentra que tiene una pierna rota a 7.700 metros en el lugar donde ha muerto un amigo porque no fue posible moverlo, pues dices, esto no tiene solución, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco fuimos ideando cómo hacerlo. Primero nos ayudaron unos cuantos Sherpas, los estuvimos arrastrando durante horas hasta que conseguimos llegar unas 7 horas más o menos desde el lugar de accidente hasta que llegamos al campo 3. Allí se sumaron unos polacos que nos trajeron que venían ahora os contaré de dónde venían, y nos llevaban una camilla y ya con la camilla pudimos descolgar a Carlos. Y estos polacos habíamos coincidido con ellos aquí y estos chicos habían subido el Daulagiri y ese día estaban en Katmandú y se iban a Polonia, a Varsovia en avión. Y cuando la agencia con la que nosotros viajamos vio que teníamos un accidente, les dijo, oye, os necesitamos. Y estos chicos que tenían ya la ropa puesta para irse al aeropuerto, se cambiaron, se pusieron otra vez las botas, los crampones, un helicóptero los recogió en Katmandú, los dejó en campo 2 y del campo 2, en una montaña peligrosa como esta, cargaron una camilla para ayudarnos para salvar a Carlos, ¿no? Fijaos que por aquí es por donde ellos subieron y por donde nosotros tuvimos que bajar la camilla, o sea, el rescate era bastante peligroso. Fijaos la pendiente, está Carlos ahí en la camilla. Fijaos que la dificultad que tiene mover esto, porque teníamos una cuerda de 30 metros, había que hacer un anclaje, descargar la camilla a 30 metros, ahí hacíamos otro anclaje, otros 30 metros, 30 metros, 30 metros, 30 metros, así 1.100 metros. O sea que os podéis imaginar la de horas que fue esto, ¿no? Se nos hizo de noche, vino la ventisca, ya hubo un momento al final que no sabíamos si estábamos arrastrando a alguien vivo o a alguien muerto, porque con una hemorragia abierta 13 horas en el que te están dando golpes por todos los lados, en el que hace 20 grados bajo cero, en el que tienes ventisca. Os imaginaos la situación tremenda, veis que está Carlos ahí, que está totalmente congelada toda la ropa y la cara y demás, hasta que llegamos por fin a un campamento donde montamos había una tienda, conseguimos allí desperezarle un poco y que recuperara un poco la conciencia, hidratarle y demás, y al día siguiente ya está aquí el helicóptero, aquí está justo donde le están subiendo, y aquí está él pues en el helicóptero, ¿no? Para que os hagáis una idea, esta fue la fractura, o sea, una cosa importante, y esta fue la solución, que creo que son 27 clavos, ¿no? Que luego le retiraron y que se los regalaron por si se quería hacer un avalorio o algo con lo que fuera, ¿no? Pero no ocurrió solamente ese año, sino que también en Annapurna hubo un rescate importante tras una persona que se cayó en una grieta y 3 polacos también, que está lo mismo, en Katmandú, fueron hasta allí a recuperarle, o incluso el vídeo este que se hizo muy famoso de un Sherpa cargando con un occidental que está ya, que no puede, y el Sherpa además con la botella de oxígeno cargando con él y demás. O sea, imaginaos el esfuerzo que es esto. Esto es en el Collado Sur, esto es a 8.000 metros. Y el que lleva oxígeno es el enfermo, no el Sherpa, ¿no? Es una imagen que dura unos pocos segundos porque luego tenía que sustituirle otro porque el esfuerzo este es brutal, ¿no? Entonces, por otro lado, uno ve las ascensiones que se han hecho durante estos años, que bueno, son solamente 4 ejemplos, y son ascensiones que lo de Messner, que he dicho que dio un golpe en la mesa subiendo al Everest y no oxígeno tal, fue increíble, pero es que a día de hoy el alpinismo no se ha estancado, sigue habiendo ascensiones realmente espectaculares, ¿no? O estas de aquí, incluso de algunos españoles. Entonces, ya para acabar,
¿Cuál es la conclusión? Que en el título, que si era esto un negocio o si seguía siendo un reto para alpinistas. Bueno, yo creo que el Everest es reflejo de la sociedad en la que vivimos y ya está. Y entonces la sociedad en la que actualmente se puede ir al Himalaya simplemente pagando dinero y ya está. Antiguamente hacía falta tener mucha experiencia, no tenías los medios, tenías que ir a través de una federación, un club o algo así, una selección que te llevaran. Ahora mismo cualquiera puede ir, con o sin experiencia. Y con dinero, pues te lo pueden hacer más o menos fácil el subir al Everest. Y actualmente el 90% del público que acude al Everest, si no el 95%, es ese tipo de público. Por la ruta normal, ya os digo, por la otra hay que ser muy bueno, pero por eso no va casi nadie. Y al final, claro, ¿quién le pone el cascabel al gato? Para nosotros es horrible ver las fotos de las colas o ese campo base, pero vive mucha gente de eso. Entonces, claro, nosotros desde España es muy fácil criticar, pero el pico más alto de España, que es el Teide, tiene un teleférico que lleva casi hasta la cumbre. O sea, más transformación del paisaje no puede haber. Esta transformación es terrible, pero son los meses de abril y mayo. El resto del año el Everest no está transformado, por lo menos las instalaciones no son fijas. No lo estoy defendiendo, simplemente estoy poniendo ahí cosas sobre la mesa, o también que le digas a un nepalí que se va a quedar sin trabajo porque para ti es muy poco estético que haya un campamento con 1000 personas en el campo base, dice, bueno ya, pero a Monte Perdido suben 40.000 personas todos los años, o a la Neto. Al Mont Blanc 30.000. A ver quién le dice a los franceses que no suba la gente al Mont Blanc con todo el negocio que hay alrededor, ¿no? Entonces, al final es complicado, pero bueno, un poco la conclusión sería eso. Realmente las rutas normales están sacrificadas para este tipo de público. Y ya, si nos parece bien o mal, ya es una cuestión personal y los nepalíes tienen su opinión. Así que bueno, ahí os lo dejo por si tenéis alguna opinión vosotros. Y nada, perdonad que me he extendido un poco más de la cuenta, pero bueno, pues nada. Pues eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sito. Como siempre, fascinante. Se abre ahora el momento de, si queréis hacer preguntas. ¿A partir de qué altura? Espera. Lo único que os pido es que cogéis el micrófono, porque si no los que están en streaming no lo pillan. Yo quería preguntar, los que no son superhombres, ¿a partir de qué altura hay que enchufarse al oxígeno, digamos? Bueno, a ver, la altitud se nota por encima de 3.500 metros, ya es evidente. Y el Teide, que tiene 3.700 metros, cualquiera que haya subido ya nota ahí que está un poquito... Y si se quedara allí a dormir, notaría un efecto importante. Por encima de 4.000 metros ya es más que evidente. Y por encima de 5.000 metros no se puede vivir a largo plazo. Es decir, nosotros en las expediciones hemos comprobado, pues hemos ido muchas veces con médico, que por encima de 5.000 metros puedes pasar 30, 40 días, algo así. A partir de ahí el cuerpo se empieza a degenerar y por mucho que estés bien aclimatado, ya no funciona. Entonces, generalmente en estas montañas se hace un periodo de aclimatación en el que subes un poco, bajas, vuelves a subir, vuelves a bajar, vas ganando altura progresivamente, y lo normal en el Everest es que la gente empiece a usar oxígeno desde el campo 2, que está a 6.400 metros. Esa gente que no es montañera habitualmente. Pero bueno, hasta el Everest, hasta la cumbre se puede llegar sin oxígeno. Pero es verdad que yo, por ejemplo, en mi experiencia, 5.000, 6.000, 7.000 metros, bien. Por encima de 7.600, 7.700, eso es otra dimensión. O sea, realmente es donde el cuerpo detecta que está fuera de su lugar y entonces empiezan a fallar las cosas. Porque, por ejemplo, una de las cosas a las que más ayuda el oxígeno artificial no es solamente a respirar, sino también es a evitar el frío. Porque el cuerpo, cuando está a esa presión, el cerebro nota que no está en su medio y entonces deja de mandar flujo sanguíneo a los capilares más terminales, la nariz, las orejas, los dedos de las manos y de los pies. Por eso se congela la gente en el Himalaya. Las temperaturas que pueden hacer en la cumbre del Everest son 25 o 30 bajo cero. A ver, eso es frío, pero en Siberia los niños van al cole con esa temperatura y no se congelan, y la gente vive. Aquí se congelan porque el cuerpo, juntas la altitud con el estímulo de la baja presión, y el cerebro dice, no, yo tengo que salvar el núcleo, el cerebro, el cuerpo, y no mando sangre ahí. Y entonces cuando te congelas, al respirar oxígeno artificial, el cerebro no detecta esa falta esa hipoxia, y entonces sigue mandando sangre a las puntas. Entonces,
Por encima de, ya digo, de 5.000 metros es súper evidente, tienes que aclimatar previamente, si no, no se podría, y por encima de 7.500, por encima de 8.000 metros lo llaman la zona de la muerte. A mí no me gusta ese término porque parece que es muy así, pero realmente por encima de 8.000 metros se pueden aguantar horas, a lo mejor días, si te has perdido, no tienes más remedio, pero posiblemente tengas secuelas. Una pregunta por absoluto desconocimiento. ¿No puede subir un helicóptero a rescatar a una persona a esa altura? Los helicópteros han avanzado a toda velocidad en los últimos años. Pasa como todas las tecnologías. Y de hecho, hace unos 6 o 7 años un helicóptero posó un patín en la cumbre del Everest. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso fue el récord. El helicóptero bueno, con el piloto bueno y con todas las condiciones óptimas. De hecho, cuando un helicóptero sube por encima del campo base, le quitan los asientos, le quitan las puertas, le quitan todo para que pese lo menos posible. Porque con la falta de presión no flota. O sea, es un tema de flotabilidad. No es que no tenga suficiente fuerza el motor, es que no flota bien. Entonces hace falta un motor con una fuerza brutal, con un consumo brutal de gasolina, entonces la autonomía que tiene es de unas poquitas horas. Entonces sí hemos visto helicópteros rescatar a gente a 6.400 metros en el Everest todos los días, 2 o 3. A 7.000 metros hemos visto, a 7.300 hemos visto helicópteros, pero organizar un rescate así es muy difícil. Y cuando nosotros tuvimos el accidente, Carlos decía, no tenemos más que esperar el helicóptero, pero no, porque nosotros hemos visto a sacar gente de allí en helicóptero, pero era 3 o 4 días después del accidente, porque tiene que ocurrir, primero, que el helicóptero bueno esté operativo, que no esté en revisión, que sabéis que los helicópteros tienen unas revisiones muy minuciosas, hasta en Nepal, porque es una tecnología compleja. Que el helicóptero esté disponible, que no esté haciendo otro servicio. Que el piloto, que está autorizado a volar por encima de 6.000 metros, que no son todos, eso es un piloto en concreto, esté disponible. Y que Aviación de Nepal te lo apruebe, porque lo más fácil es que ese helicóptero se estrelle y que el piloto quiera. Entonces, todo eso se puede organizar, pero no en 5 horas o 6 horas. Se tarda 2 o 3 días en organizar eso. En nuestro caso, el piloto autorizado para esto estaba de baja por depresión, porque es humano como todos los demás. Y ese helicóptero no había nadie autorizado para volar así de alto. Entonces es complicado. Pero claro, uno puede decir, no, pero aún no ha llegado al Everest, ya, pero preparado con 15 días de antelación y todo perfecto. Y luego también, una cosa es que el helicóptero pueda sobrevolar y otra cosa es que el helicóptero no se va a posar en ningún caso, pero que pueda quedarse estacionario y luego remontar el vuelo, que eso es muy complicado. De hecho, generalmente en esos accidentes lo que hace el helicóptero es que lleva un cable colgando, un long line que llaman, se queda no quieto, se queda moviéndose, con el cable así moviéndose, alguien lo tiene que enganchar a la persona y se lo lleva colgando, y podéis imaginar el viajecito como es, ¿no? Bueno, muchas gracias por la presentación, súper interesante, me ha encantado. 2 preguntas. Una, ¿cómo es un día tipo en la ascensión? Que imagino que variará si estás arriba o un poco más abajo. Y segundo, ¿qué tienen los alpinistas que consiguen esos, los de verdad, los que consiguen esos retos para no rendirse? ¿Cómo lo hacen? Bueno, un día típico, vamos con la primera, un día típico, efectivamente tú lo has dicho, hay 2 días, 2 modelos de día. El día que estás en el campo base, que estás descansando, que hace mal tiempo, o que estás simplemente dejando que tu cuerpo sobreviva, o sea, que se aclimate poco a poco y no haces gran cosa. Entonces, generalmente tienes un desayuno a las 8:30, tienes una comida, o sea, un almuerzo y una cena. Y entre medias, pues generalmente lo que hace la gente es excursiones sencillas por la zona, o subes 400 o 500 metros de desnivel, o bajas, tienes bastante tiempo. De hecho, hay mucha gente que se desespera porque hay mucho tiempo muerto. Por eso digo que si quitas la wifi, allí la gente es que se muere de asco, porque a pesar de que tengas delante a ti el paisaje más grandioso de montañas del mundo, la gente o se cansan o lo que sea, ¿no? Pero bueno, yo en mi caso pues leo mucho, escribo mucho. Yo de los libros que he escrito sobre montaña o de geología los he escrito buena parte en los campos base porque hay mucho tiempo. Tienes cierta capacidad para cargar aparatos electrónicos,
porque hay un generador que funciona por las noches, o si tienes una placa solar, o sea que un ordenador es complicado, pero una tablet puede funcionar. Entonces, bueno, pues es un día generalmente bastante ocioso y con bastante tiempo libre. Y luego un día de actividad, depende de por dónde andes, pero son días que la actividad puede durar puedes estar escalando entre, pues yo qué sé, si estás entre el campo base y el campo 1 y el campo 2 lo mismo son 6 horas, 7 horas, luego puede ser 8 y el día de cumbre pueden ser 25, 26 horas desde que sales del campo, llegas a la cumbre y vuelves o sea que pasa el día entero. Entonces muchas veces lo que haces es o sales de noche para que te pille de día en la cumbre o en la parte más peligrosa, o al revés, sales de día pero sabiendo que vas a pasar la noche por en medio, entonces vas teniendo un poco la logística según te interese. Y los horarios son muy diferentes, o sea, ahora aquí, por ejemplo, entre el campo base y el campo 2, en esta expedición yo he conocido gente que lo ha hecho en 3 horas y gente que lo ha hecho en 17, o sea, para que veas la diferencia de preparación física y de conocimiento que hay, ¿no? El de 17 estaba fuera de lugar, el de 3 horas es profesional y lo normal eran 6-7 horas, una cosa así. Y luego, ¿qué tienen los alpinistas para...? Bueno, yo creo que yo te puedo responder por mí. Es una motivación especial por el medio en el que estás. O sea, a mí me gusta la montaña, es lo que he hecho desde pequeño, lo he además vinculado a mi trabajo, siendo geólogo, que tiene mucha vinculación, y en mi caso estas expediciones al Everest han sido, como he dicho antes, el colofón tras 19 expediciones o 17 expediciones previas, más todos los viajes a los Alpes, a los Andes y demás. O sea, que en mi caso es que es tu vida esa, que parece muy sacrificado, pero bueno, pues igual que alguien que es un profesional de tocar el piano o la guitarra, la cantidad de horas que ensaya, pues en este caso nosotros entrenamos para estar preparados para eso. Y poco más, no sé responderte. Yo creo que es simplemente el amor por el medio en el que estás, más que por el deporte. Yo no me considero muy buen deportista, pero sí me considero alpinista. Es decir, que yo no me llamo, vamos a jugar al baloncesto o a montar en piragua, que a mí no me llama, es que a mí lo que me gusta es la montaña. Ahora en la montaña vamos a escalar, vamos a esquiar, vamos a lo que quieras, eso sí. Entonces yo creo que te gusta el medio y vas cada vez asumiendo retos cada vez más exigentes, ¿no? Enhorabuena, nos has hecho vivir un rato de pico aquí sentados, bastante mejor que allá arriba. ¿Por qué subes la segunda vez? O sea, la primera lo puedo entender, pero la segunda ya me cuesta más. Bueno, la verdad es que yo, la primera vez que subí también fue un poco extraña, pero me lo he ahorrado, os lo he ahorrado, vamos, y era que yo estaba en el Daulagiri, esa montaña donde luego tuvimos el accidente, Carlos y yo, le hemos intentado yo 9 veces y Carlos 13 veces. O sea, yo he pasado 2 años y medio de mi vida intentando escalar el Daulagiri allí. Si me hubiera empadronado allí, habría podido votar creo que 3 o 4 veces desde allí, como últimamente votamos mucho. El caso es que estuvimos de expedición allí, Carlos, bueno, la montaña se puso, esas 3 variables, cómo está la montaña, cómo está el tiempo, cómo estás tú, pues la montaña se puso peligrosísima porque cayó 1,5 metros de nieve en esas nubes que os digo que vienen de la nada y te la lían. Entonces Carlos, con buen criterio, y yo vamos juntos, decidimos que no había nada que hacer el Daulagiri, que si seguíamos allí iba a acabar la cosa mal, y decidimos volvernos a casa. Pero yo me encontraba allí, en forma, y todavía era pronto en mayo, y dije, oye, si en vez de irme a casa me voy al Everest. Entonces resulta que el día que yo pensé eso, ya había subido la marabunta al Everest. Era uno de esos días en los que habían subido 200 o 300 personas, con lo cual dije, joder, lo tengo perfecto, estoy aquí, estoy entrenado, estoy aclimatado y el Everest se me ha despejado. Pues me la voy a jugar a ver si desde hoy, que era un 10 de mayo, hasta que llegue el monzón, tengo días para subir a la cumbre. Entonces eso se lo dije a la agencia y la agencia le sonó muy bien, porque claro, yo no podía pagar esa cantidad de dinero, esos 50.000 euros de mi bolsillo. Bueno, podría, pero hipotecar tu casa para esto es un poco... Bueno, el caso es que dije que no. Entonces la agencia me dijo, vamos a hacer una cosa, esto nos viene muy bien. Me vendí al lado contrario, al lado oscuro totalmente. Porque me dijo, vamos a probar contigo a demostrar que se puede subir en una semana. Entonces cogí un helicóptero, me dejó en el campo de Everest, yo cogí, subí, bajé y me volví a Katmandú. En una semana había hecho Katmandú, cumbre Katmandú. Ellos lo utilizaban promocionalmente para promover, o sea, para decir que se podía subir una semana. Lo que no decían es que yo llevaba 2 meses en Nepal aclimatando, había estado a 7.500 metros en el Daulagiri y demás, ¿no? Pero a mí me permitió subir. ¿Qué es lo que pasó? Que yo subí hasta el Collado Sur, hasta 8.000 metros sin oxígeno, y allí el día hacía mucho viento, hacía frío.
Entonces yo dije, tengo dos opciones, o subir con oxígeno o darme la vuelta porque no se puede subir sin oxígeno porque si no me voy a congelar. Y dije, pues prefiero subir con oxígeno. Pero me quedé con la espinita porque subí muy bien hasta los 8.000 metros de, oye, ¿y podría subir sin oxígeno? Entonces este año dije, voy a probarlo sin oxígeno entero de arriba abajo. Entonces lo que pasó fue que esos días, el 15, por eso me lo sé también, el 15, el 18, el 20, el 22 y el 24, esos días fue cuando subió muchísima gente, del orden de 100, 150 personas cada día. Yo esos días los tuve que dejar pasar porque no iba a hacer cola, y cuando ya llegaba mi momento para subir al Everest, yo estaba aclimatado, en forma, la montaña estaba perfecta, no hice buen tiempo. Entonces en realidad no pude probarlo. Subí hasta 7.500 metros y allí se estaba liando una tremenda y dije, me bajo. Pero ya había estado otra vez a 8.000 sin oxígeno, o sea que en realidad no probé. Entonces esa era la idea, pero no salió bien. Pero bueno, 2 meses por el Himalaya tampoco, no me arrepiento, no me quejo. Hola, bueno, te felicito por todo lo que has hecho y por lo bien que nos lo has contado. Yo voy a ir por la parte comodona, comodona, la que has explicado, de esos ricos que pueden pagar $450.000 por ir ahí. ¿A esos qué les dan? O sea, que tienen en el campamento base tienen unas condiciones especiales, o hay unos sherpas que les llevan en brazos, o ¿qué les dan a estos? O un seguro médico millonario que si les pasa algo tienen un helicóptero especial de estos de lujo que les van a recoger. Eso por una parte. Y luego, los sherpas, ¿cuántos sherpas van? O sea, a ver, bueno, ya he visto que has mencionado la palabra sherpa por todas partes. Esos son unos nativos de Nepal que suben y bajan como si fueran las escaleras de su casa y te ayudan en todo. Y, o sea, ¿cómo va el tema de los sherpas? ¿Cuántos son y cuánto cobran? Porque cobrarán bastante. Y luego ya lo tercero, ya más común todavía. Estas escaleras que has puesto, no pueden decir los nepalíes, vamos a hacer unas pasarelas más elegantes, más seguras, con barandillas. La que he pagado $450.000, claro, ¿no? Ponme una escalera, pasar, ¿no? Sin riesgo, quien dice pasarelas, otras cosas. Vale. Bien, pues a ver, la primera, ¿qué les dan? Bueno, ese es el tope, pero de hace 3 años, ahora eso ya se habrá disparado, ya no serán $450.000, ya serán bastantes más. Es verdad que en realidad eso es gente que no es alpinista, es gente, como decía antes, que no lo critico, que a mí me parece muy bien que cada uno, como mucho lo que puedo tener es envidia de esas capacidades. Claro. Entonces, lo que pueden darles es mucha comodidad en el campo base. Entonces, por ejemplo, no duermen en un colchón que hay sobre el glaciar, en la tienda de campaña, pero está sobre el glaciar, no tienen cama. Pues el colchón no está en el suelo, que no te transmite todo el frío, tienen una cama. Esa cama lo mismo tiene una mantita eléctrica que te calienta, porque dentro de la tienda yo este año, al comienzo tenía un termómetro los primeros días, luego ya murió, y marcaba dentro de la tienda entre 5 y 10 bajo cero todas las noches, dentro de la tienda. Entonces, claro, si en vez de eso tienes eso, pero tienes una mantita eléctrica, pues se vive mejor. Por supuesto, luego la comida es muy buena, a veces tienen hasta menú, pues elegir qué quieres de primero, qué quieres de segundo. Una cosa que, claro, no está en mi esto, pero sí en el de mucha gente, tienen mucho alcohol bueno, o sea, es decir, puedes beberte todos los días un buen whisky con hielo del glaciar del Everest, además. Esas cosas parecen, no, pero hay gente que lo valora mucho. Tienes panadería, o sea, tienes bollos y pan que te hacen a diario, tienes wifi, tienes una serie de confort. Luego de ahí para arriba, la montaña es la misma para todos, pero sí que es verdad que generalmente van con bastantes sherpas, puedes tener incluso 3 o 4 sherpas, con lo cual tú vas con las manos en los bolsillos, no tienes que cargar. Yo tengo que cargar mi saco de dormir, mi colchoneta, mi piolé, mi cuerda, mi hornillo, mi comida, mi tal. Ellos no. Ellos, y a veces ni eso, porque si va con un cable largo, la botella de oxígeno la lleva otro y tú tienes la máscara y ya está. O sea que a veces ni eso. Eso es real, eso es así. Entonces, bueno, pues puedes llegar a tener mucho confort allí. Y evidentemente el servicio de helicóptero casi a la carta. O sea, esta gente cuando baja del campo 2 aclimatado, que baja destrozado, no se va al campo base a descansar. Un helicóptero se lo lleva a Katmandú, al hotel 5 estrellas, están una semana allí, se recuperan, se duchan, tal, comen como Dios manda y luego vuelven directamente. Entonces, bueno, tienes ese tipo de cosas. Al final, a mí lo que me hacen es que, la sensación que me da es que te hacen perder la experiencia de estar donde estás.
Pues si estás transformando tanto el entorno para hacerlo confortable y estás tan poco en la montaña porque es incómoda, que estás más tiempo en Katmandú que en el... Pues para eso no vayas a la montaña, creo yo. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Eso por un lado. Luego lo de los Sherpas. Es verdad que lo he dicho muy por encima. Sherpa en realidad es una palabra que utilizamos para definir a un guía de montaña local, nepalí. En realidad Sherpa es una etnia de Nepal, que son la primera etnia que se utilizó para ayudar a cargar, porque es una etnia que venía del Tíbet, vinieron huyendo hace 400, 500 años, se me quedaron en la parte alta de Nepal, con lo cual tienen una adaptación natural a la altitud que no tenemos los demás, los que vivimos a baja altitud. Curiosamente, cuando tú les haces un análisis de hematocrito o de valores de saturación de oxígeno, no salen valores muy grandes. Son decepcionantes, de hecho. Lo que pasa es que tiene una adaptación precisamente en el tipo de sangre que tienen, en cómo esa sangre transmite el oxígeno y cómo acumula la cantidad de oxígeno. Con lo cual, ya digo, no tiene un hematocrito muy grande, pero funciona muy bien en altitud. Y pueden vivir a 4.000 metros sin ningún problema y 5.000 metros pueden pasar bastante tiempo en altitud. Entonces ya eso se ha extendido a que se llame Sherpa a cualquier nepalí que te ayude, aunque no tiene por qué ser Sherpa, porque en Nepal hay cerca de 80 etnias diferentes, no sé cuántas castas y cerca de 200 lenguas diferentes. Es un país multicultural, como ocurre en todos los países que están al pie de una cordillera, en el que de un valle a otro puedes estar a 5 kilómetros, pero no ha habido intercambio nunca cultural porque tienes una montaña de 8.000 metros en medio. Entonces, al final, los Sherpas, claro, cuando yo tengo que subir al Everest, tengo que subir un día, si quiero tengo que atravesar la cascada esa del Khumbu que da un poco de miedito con las escaleras, un día con mi mochila, con mi saco, con mi tienda, tal no sé qué, y dejo allí la tienda, el saco de dormir y la esterilla y me bajo a dormir abajo. Pero es que si luego quiero ir al campo 2, tengo que volver a atravesar la cascada del Khumbu, tengo aquí mi tienda, llevo otra tienda encima que voy y coloco en el campo 2. Y lo mismo otra en el campo 3, es decir, que yo tengo que estar subiendo y bajando permanentemente la montaña. Para evitar ese riesgo y para evitar ese desgaste, lo que haces es contratar Sherpas, que al final es como si dices, pues en vez puedo contratar Sherpas o puedo ir con 10 amigos, y entre los 10 nos repartimos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si yo voy con 10 amigos, los 10 queremos llegar a la cumbre. Entonces no me vale uno, porque claro, todo lleva, a mí me interesa uno que pueda llevar mi saco de dormir, porque luego él se baja y yo me quedo a dormir. Entonces, ¿cómo consigues socios para subir cuyo objetivo no sea ir a la cumbre? Pagando a gente para que haga ese trabajo, y son Sherpas. Entonces, al final el Sherpa lo que te hace es, te evita subidas y bajadas y por lo tanto te evita riesgo y sobre todo lo que te hace es que te dé tiempo a que en esos 4 o 5 días puedas subir a la montaña. Si no, necesitarías mucho tiempo y sería más complicado. ¿Y cuánto se les paga? Pues un Sherpa bueno es casi como una estrella del rock and roll en Nepal. O sea, es gente que cobra muchísimo dinero para los estándares nepalíes. Entonces, un nepalí por una expedición, un Sherpa, puede estar cobrando, no sé muy, bueno, es que no sé cuánto le paga la empresa, pero estará por unos 8.000, 9.000 dólares por expedición y hacen unos tres expediciones, o sea, ponle 25.000 dólares al año cuando el sueldo medio son 700. O sea, es estratosférico, más otro tipo de compensaciones con material, con tal, y eso sí hace 3 expediciones, pero si luego se va en verano, se va al Cáucaso, se va a Sudamérica, entonces realmente un nepalí, o sea, un Sherpa gana mucho dinero para lo que es el dinero allí. Ahora, se juega el tipo, o sea, yo todos los Sherpas que conozco tienen un hermano, un padre, primos por supuesto, pero casi todos un hermano o un padre que se ha quedado en la montaña. Es verdad que últimamente se ha reducido bastante la siniestralidad. ¿Y cuántos van? Que creo ya era el último que me habías preguntado, o bueno, en orden quizá no era ese. Es una muy buena pregunta, y es que tenía una diapositiva, pero la he quitado para no poner la cabeza como un bombo, y es la relación alpinistas-sherpas, cómo ha ido cambiando con el tiempo. Antiguamente era prácticamente, había más alpinistas que sherpas, el sherpa era una ayuda para subir, actualmente son prácticamente 2 sherpas por cada cliente, por cada alpinista. ¿Qué refleja eso? Que cada vez la gente tiene menos experiencia y necesita más ayuda para poder subir, y más dinero también, claro. Entonces ahora lo normal es que una persona vaya con 2 sherpas, que lo que te hacen es llevarte peso. Y si tú no sabes mucho de montaña, como la mayoría de la gente, es el que te dice el día que hay que subir, cómo hay que subir, por dónde hay que subir, y te facilita el recorrido. Es un guía de montaña, al final, como el que puedes contratar para ir al Pirineo o al Mont Blanc o lo que sea. Pero más barato, también. No sé si tengo tiempo para otra cosa.
La edad de la gente, o sea, los más jóvenes pueden ir niños, han ido niños, ¿a partir de qué edad? O mayores, pues me vas a decir hasta los 70, los 80 o ya es mucho, no sé. Bueno, el récord de altitud, o sea, de haber subido al Everest, yo creo que lo tiene, es un japonés seguro, yo creo que tenía 81, 82 años, pero eso fue, o sea, yo puedo subir la momia de Tutankamón y decir que ha subido una persona de 3.000 años, porque para la parte final lo llevaron a caballito directamente, para que lo depositaron allí, has llegado y lo bajaron, eso para que te hagas una idea de la aberración que es. Curiosamente el alpinismo de altitud, no el alpinismo técnico, el alpinismo técnico de hacer rutas súper difíciles, súper técnicas y demás, es de gente joven, pero el alpinismo de altitud generalmente es de gente mayorcita, de por encima de los 40, 50 es cuando, porque el cuerpo se adapta mejor, pasa un poco como los mareos en el mar, que la gente joven se marea más joven, o sea, se marea más que la gente que es un poco más mayor. El cuerpo también a la altitud se aclimata mucho mejor con la edad. Así que generalmente los alpinistas buenos de altitud son entre 40, 50, cosas así. Récords de gente joven, hay todos. Este año yo coincidí mucho, hice bastante, hice amistad, pero es que casi lo apadriné como si fuera mi hijo, a un nepalí, bueno, hijo de nepalíes y de japoneses que quería batir el récord de ser el japonés más joven en subir, porque como tenía las dos nacionalidades, tenía 17 años. Yo no entiendo a esos padres, ¿qué quieres que te diga? Porque realmente el chaval lo pasó mal, y que estaba solo allí, vamos, que prácticamente estuvo conmigo todo el tiempo y demás. Sí, ha subido gente muy joven, pero a mí no me parece buena idea. De hecho, la altitud está absolutamente contraindicada para gente joven, y sobre todo para adolescentes. En todos los sitios no se adaptan bien y aparte genera ciertas en el metabolismo que no es nada bueno. También este año había una chica australiana que tenía 19 años y quería ser la australiana más joven en subir. Y con ella no hablé mucho, pero sí con los padres, y al final yo no me pude callar, y al padre, porque me dijo, ella es muy fuerte, y le dije, no tanto como tu voluntad de que tu hija suba. O sea, esa niña no quería subir, la que quería subir eran los padres los que querían que subiera ella, ¿no? Y de hecho, bueno, es que nos esperamos que realmente. Entonces, es muy típico ahora batir récords de gente joven, el más joven español, el más joven nepalí, el más joven tal. Yo creo que el más joven de todos fue un nepalí con 14 años. Pero bueno, es que ese sí que se ha criado a 5.000 metros, a 4.000 metros, es otra cosa. Pero hay un chaval como este que era japonés, lo coges de Tokio, de la ciudad, no había subido nunca a una montaña, y le pones aquí a subir, es mala idea. Es mala idea. Pero, no sé. Te quería preguntar una cosa. El ambiente que se debe, bueno, el entorno tan impresionante, ¿no?, que debe de ser sentir aquello, esa fuerza de la naturaleza, ¿no?, eso tan radical, ¿influye en el comportamiento de la gente? O sea, bueno, la gente piensa otras cosas, es más empático, hay más silencio, la gente se calla más, o como está todo masificado es más de lo mismo, ¿no? O sea, cuando tú estás acostumbrado a tu entorno aquí, de repente te ves en aquello, bueno, yo solo voy a esquiar ahí al lado y me alucina verme arriba, pues yo entiendo que a mí sí que me afectaría muchísimo, ¿no? Ahí yo sí que separaría Everest del resto de las montañas, ¿no? En el resto de las montañas realmente el entorno en el que estás es tan sobrecogedor que realmente a mí es el que me estimula, ¿no? Y de hecho siempre que llego a un campo base en una de estas montañas digo, en la que me he metido, o sea, vaya montañón tengo aquí delante, a ver cómo hago esto, ¿no? Pero es verdad que luego poco a poco vas viendo que te vas metiendo en la montaña y vas viendo que tienes habilidades suficientes, pero realmente, pues lo que decía antes, no he subido a la montaña, pero estar 2 meses viendo ese paisaje de naturaleza, ese paisaje de montaña, pues para mí es espectacular y vamos, que me llena mucho esa sensación de poder estar allí, en ese sitio. No es ya un tema filosófico ni un tema así tal, ¿no? Pero que realmente yo noto que allí me encuentro bien y que estoy a gusto y que ese paisaje me gusta y me llena. A lo mejor sin subir, pero realmente me produce una experiencia satisfactoria solamente el verlo. En el caso del Everest es diferente porque hay mucha gente, hay mucho... es curioso, la gente de estos 20 que estábamos en el comedor, solo yo y un lituano éramos alpinistas que habíamos hecho montaña regularmente,
Pero es gente tremendamente agradable, era gente muy maja, gente con la que yo tenía conversaciones muy interesantes y me lo pasaba muy bien. Lo que pasa es que mi prioridad no era hacerme amigo suyo ni hablar con ellos. Entonces a veces me decían, jo, es que no te vemos nunca. Digo, bueno, es que yo no he venido aquí a hacer amigos, es que yo he venido aquí a subir montañas, a bajar, y con vosotros es muy agradable, pero prefiero subirme a ese mirador y hacer el time-lapse y tener el Everest durante 2 horas delante, que es espectacular, más que quedarme en una tienda que es cafetería, donde la gente iba habitualmente, ¿no? Entonces, claro, la gente que no es montañera tiene unos hábitos sociales generalmente muy fuertes que allí los mantiene. Entonces allí realmente la gente convive mucho y es parte de la experiencia también. Lo que pasa es que en mi caso no era por lo que yo iba, ¿no? Pero es verdad que en otras expediciones, aquí es que iba solo, pero en otras expediciones en las que vas con tu equipo, con tu gente, pues realmente lo que vives con esa gente es muy, muy intenso, ¿no? Y claro, une mucho. Y eso con Carlos al final, si he estado 2 años y pico en el Dhaulagiri, pues con Carlos yo he vivido cerca de 3 años de mi vida, todos los días compartiendo todo, con situaciones de calor, de frío, de miedo, de hambre, de maravilla de lo que tienes delante. Entonces eso al final genera una relación muy intensa, que es muy difícil de explicar también, ¿no? Con Luis, que es uno de los cámaras que viene con nosotros también. Luego es curioso, estamos en Madrid y a lo mejor no hablamos en 3 meses, porque estamos un poco hartos todos de vernos tanto, pero el vínculo que tenemos es muy, muy estrecho, y eso es muy, muy interesante. La amistad que haces en esas situaciones es... Y luego también yo siempre digo una cosa, si tú vas de expedición con alguien y no surge una amistad intensa, es que no va a surgir nunca. Entonces no lo intentes, es que no tenéis no hay compatibilidad de caracteres. No significa que te hayas peleado, simplemente que si no ha surgido esa intensidad en la amistad, es que ya está, no va a surgir. No todos podemos ser amigos de todos, cada uno tiene su carácter. Sí. Bueno, gracias. Me ha encantado, yo que no soy nada aventurera, la verdad es que ver eso. Ese crecimiento exponencial que hemos visto de gente que sube, ¿puede cambiar, y ya me refiero incluso físicamente o en cualquier sentido, al Everest? O sea, lo que es el Everest. No, es muy buena pregunta, porque eso surge mucho. Dice, claro, es que 5.000 personas subiendo por el Everest. El Everest es una montaña, unas dimensiones absolutamente colosales. Al Everest le da igual cuántos estemos allí, no le afecta, porque es muy, muy puntual. Si ya me preguntas si las 40.000 personas de Monte Perdido afectan al Monte Perdido, ya te digo que lo mismo hay que verlo. Y de hecho una parte de mi línea de investigación como geólogo es precisamente medir el impacto de los deportes de montaña en zonas de montaña, ¿no? Porque sí que es. En el Everest no. Otra cosa es hasta qué punto eso puede seguir creciendo y que el atasco no sea permanente. Entonces, yo creo que sí que está un poco ya en el límite de lo viable, o sea, no de lo viable, de que no va a crecer mucho más. O sea, si este año se han dado, creo que son 500 permisos, 500, 600 permisos, no creo que vaya a haber 1.200, simplemente porque no se cabe. Pero sí que puede llegar a subir, si están 500, pues imagínate 700, 800 o algo así. Pero llegará un momento en que no, pero será una limitación más de logística, no que a la montaña le afecte que suba esa cantidad de gente. Sí. Bueno, Sito, pues nos llega la hora, no sé si queda para una pregunta, si acaso. Y si no, pues darte otra vez las gracias por la fascinante exposición y tu sencillez y tu grandeza exponiendo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.